Bueno, hola a todos. Primero que nada me presento, mi nombre es Lucía, no soy periodista y acabo de usurparle el espacio de vivir del cuento a nuestro querido Robert Sendra. Aplausos para él porque está acá al lado mío, si no esto no podría ser posible. Despacito. Muy bien. Y a mi otro lado se encuentra el señor escritor, periodista también, Benjamín Recacha. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer. ¿Quieren saludar a la gente? Sí, hola. Hola. Al final me lo están haciendo todo ahí. No, a ver, ya nos conocemos bien con los oyentes, tanto a Benja como a mí. Somos los dos muy pesados. Yo soy Sí. muy fanática de Vivir del Cuento, me los escuché todos, estoy súper al día. Y además, vamos a decir para la gente que no me conoce, que básicamente van a ser todos, que los tres trabajamos juntos. Sí, O sea, trabajamos juntos en la misma agencia, así que nos conocemos mucho, somos Sí. muy amigos. trabajamos y bebemos juntos. Bebemos juntos también. Y Y vivimos. vivimos juntos. Y dio la casualidad, vivimos juntos, ¿no? Dio la casualidad que los chicos que estuvieron en una eternidad cada uno para sacar su propio libro, que vamos a contar hoy, justo lo sacaron casi con un mes de diferencia. Fuimos a la presentación, ahí como compañeros que están ahí bancando. Y bueno, nada, compré los dos libros, me los firmaron y me los tuve que leer, así uno tras otro. Así Te que obligamos, o sea, básicamente me obligaron a leer. queremos conseguir lectores como sea, entonces obligamos a la gente a presentar Entonces- los libros, a hacer debates, para que al menos esa persona que modera el debate se lo haya leído. Ahora entiendo todo. Claro. Bueno, claro, esta es la primera vez que yo voy a moderar una presentación del libro. Nunca moderé ninguna. Y ahora me tocan dos juntas. Porque nada normal en la vida. Entonces, vamos con dos juntas. Fíjate que moderar no es un verbo que te defina ¿Por qué? precisamente. ¿Por qué? No, porque moderada quizás no es... Ah, moderada no. No. No soy moderada. No. Pero moderadora, por lo menos hoy sí. Soy habladora también. Sí. Soy habladora. Y tengo que decir que en las comidas, cuando bebemos, eres muy abridora de debates, es decir, lanzas muy bien temas y por eso te elegimos como Bueno. árbitro de este... Yo voy a esperar no defraudar a vuestras expectativas, porque Vale. los otros no me conocen, Claro, básicamente. no tienen expectativas. No tienen expectativas. O sea, básicamente no saben quién carajo soy. Entonces decir, bueno, ¿Por qué estás aquí? pobre chica, ¿y qué hace? Se quedaron un ratito después de la oficina y bueno, a ver qué sale. A mí me resulta muy divertida toda esta situación, me pongo un poquito ahí nerviosa, entonces bueno, tengo miedo de pasarme de la línea. Pero la verdad que me resulta muy curioso. Y primero me resulta muy curioso porque yo he asistido en este último tiempo a varias presentaciones de libros, cosas que no fui en mi puta vida, básicamente. Ahora me tocaron ir como a 4 seguidas. Y siempre veo que los modera como el editor o un periodista amigo, ¿no? Bueno, la gente que sepa que yo soy publicista y diseñadora gráfica, ¿no? Que no tiene nada que ver, que nunca escribí, o sea, quizás no hago las preguntas que van a esperar, ¿no? Eso es lo interesante, ¿verdad? Claro, o sea, si quieren decir algo aparte que ven que yo no estoy yendo por ahí, me dicen. Total, al final en los debates electorales es lo que se acaba haciendo, ¿no? Sí. Vale, bueno, hablando de debate, vamos a empezar. Ya quería empezar. Me gusta mucho este formato que han planteado, especialmente en el podcast. Sí, los dos. Ah, los dos. Ha sido pactado entre las dos partes, los dos Bien. partidos, hemos pactado las condiciones del debate. Perfecto. Y yo tengo un guión acá para decir las cosas. No, mentira. Bueno, no, pareció muy divertido el tema de que ahora se está dando como una coyuntura electoral, hay medio de debates de, bueno, esto, ¿no? Votaciones y presentar como este formato me parece muy interesante. Y además, primero pues son dos personas que aprecio mucho, los libros son totalmente diferentes uno de otro. Entonces también cuando me presentaron este desafío, dije, porque no es que son de la misma categoría de libro. El mío es mejor, pero bueno. El tuyo es más gordo.
El tuyo tiene mucha página. Así que voy a empezar así como con algo más diver que se me ocurrió. Vale, porque luego será muy duro, ¿no? Digamos. Luego va a ser un poco más duro. Vale. Vamos a suponer que como que en los debates siempre hay como un atril, ¿no? Como un atrio donde los candidatos ahí defienden sus cosas. Entonces, yo les propongo para estas preguntitas que elijan a un personaje como a lo Mortal Kombat, que va a luchar contra el otro. Wow, sí. Ujú. ¿A qué personaje de tu novela elegirías Sí. para abrir como el debate y hablar un poco de lo que siente, ¿no? Y vos también. Me gusta tener como el abanico, tengo un abanico. Ya, en das la miedo, mano. sí. Sí, ¿no? Que Sí. hay como maestra Silvera. Vale. Bueno, a ver, Robert, ¿a quién elegirías de tu Pero libro? claro, tienen que ser personajes, digamos, que estén en su justa medida los dos. Quiero decir, deberíamos elegir, por ejemplo, los dos antagonistas o personajes muy distintos en cada novela. No, te la tenés que jugar por uno. Vale. Bueno, vale. ¿Empiezo yo? No sé, porque ahora si vos elegís uno... Claro. No, Yo sí lo apuntamos a cada ver, uno. a ver, vamos. Lo Si se, lees. si se trata de aniquilar al rival, en mi novela hay un asesino en serio, es decir, que lo tengo fácil para... No sé, no te creas, porque tenía un par de problemitas tu asesino. Vale, bueno, yo tengo claro, sí. Vale, yo también lo tengo claro. ¿Sí? Sí. Sí. De hecho, lo acabo de apuntar aquí. Vale. Bueno, a ver. Primero... Ay, es muy tierno. ¿Qué? Bueno, vale. No se entiende su letra. a ver. Bueno, pará, les voy a explicar, porque acá tenemos una cámara que nos está grabando. Sí, pero no es cenital, ¿eh? No. Ya estoy totalmente mimetizada con el multimedia. Me acaban de escribir los dos muy respetuosamente en un papel, cada uno a qué personaje elegían, que yo conozco a los dos personajes. Bueno, vos, bueno, a ver. ¿A quién elegiste? ¿A quién has elegido, Romero? Cuéntame. He elegido al protagonista del libro, Fran Petit. A Fran Petit, Sí. por... Porque al final es el personaje al que más conozco seguramente y porque creo que es el más complejo, el que no sé lo que tienes pensado, pero creo que es el que puede dar más juego para que lo comentemos aquí y lo destripemos. Vale. Yo he elegido a Inés. No, va Inés. Muy bien, ¿por qué? Porque ¿Quién es Inés? Inés es la hija del protagonista de mi novela, del inspector Jesús García. Bien. Es un adolescente de 15 años. Es un personaje con un papel clave en la novela, pero además es el personaje que se cuestiona más la vida en general. Es la persona que continuamente tiene ganas de conocer, de discutir, de dialogar y de aprender cosas. Bien. Me olvidé la pregunta. Se acabó el debate, hala. Bueno, esa era una. Pues que sepan que en los libros van a encontrar a una tal Inés y a un tal No, Fran. pará, ¿sabes qué? Hay una pregunta. Robert, ¿vos leíste el libro de Benja? Y tanto, y lo presenté también ¿Sí? en la segunda presentación que hizo, la de Badalona. ¿Fuiste Sí. moderador de él? Sí. Y además fuiste lector cero, de los lectores beta de él. No, No. al revés. Yo. Vos fuiste el lector beta de él. Sí. Ay, uy, te di un... Uy, esta moderadora. Pará. Pues sí lo hemos comentado en 5 minutos, Lucía. No, pero pará. Entonces al revés. Sí. Y vos leíste su libro. Lo leí, Sí. pero no 0, sino 15, lo que hemos comentado antes. Perfecto. Ay, Ya está rebobinemos publicado. esta parte. No, es divertido que sea. Los errores son guays también. Ah, perfecto. Ahora, que ustedes leyeron el libro, ¿no creen que igual los dos personajes son muy parecidos? Estaba pensando lo mismo. Cuando ha dicho Porque que. uno como más extrovertido, o sea, más hacia el afuera, ¿no? Pero al final son muy parecidos en el pensar. Sí, lo que has dicho, Benja, de que se replantean y se cuestionan el mundo en el que viven, aunque sea en temas distintos y de formas distintas, pero creo que sí, que son personajes con un mundo interior amplio, digamos, y muy. Con un monólogo interior constante de alguna forma, ¿no? No sé, no recuerdo si fue. Yo creo que sí, que me preguntaste en la presentación en Salta Martí que con qué personaje me identificaba más o qué personaje se parecía más a mí y es que seguramente por eso, porque igual que Fran Petit se podría considerar la representación de tu yo real en la novela, aunque con muchos matices. Seguramente Inés es el personaje que más se parece a mí o que a mí me gustaría parecerme más a ella. Ujú. Y es una reflexión que hago ahora, pero sí, es cierto. Es como que
en todas las historias necesitamos poner a un enviado especial nuestro, ¿no? Como para que ponga luz, ¿no? En la historia. Eso me parece, por ejemplo, ¿con cuál de los... Más allá de que es una pregunta como muy trillada, ¿no? Cuando se identifican, que seguramente se identifican mucho con alguno de los personajes, si quieren me lo pueden contar, a mí y a toda la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo es ese tema de... porque claro, están respaldados. Yo leí La Parida, que es la novela de Robert, y como lo conozco a él, lo identifico un poco en sus cosas. También sé que hay un montón de cosas que no tiene. A Benja quizás, bueno, es tu segundo libro que leo, también en algunas formas de pensar, pero si es cómo te escudás en decir esto es mío y esto no, como... ¿No? ¿Me explico? Sí, sí. Igual tengo una parte muy cobarde o una parte muy hijo de puta que la gente... igual es ficción. Sí. Como... En mi caso yo nunca he practicado la escritura terapéutica, pero me da la sensación de que este libro es bastante parecido a escritura terapéutica, en el sentido de que en el personaje de Fran he puesto muchas cosas que forman parte de mi esencia, o incluso de mi niñez tardía, de alguna forma, las cosas que considero de mi inmadurez están puestas en Fran, tanto buenas como malas. Es decir, es una persona muy idealista, muy inocente, muy sentimental incluso, eso como partes positivas, pero por otro lado pues es muy cagaductas, o sea que duda con todo, que se paraliza ante la duda. Es una persona egoísta, es decir, su universo es lo que él quiere en la vida, lo que él ansía, para lo que él ha nacido, y se olvida un poquito de lo que tiene alrededor, ¿no? O sea, son cosas negativas también. Por lo tanto, creo que sí, que estoy bastante plasmado, pero de alguna forma he extraído muchos rasgos de mí y los he caricaturizado y los he exagerado y los he travestido para ponerlos al servicio de una historia de ficción. Entonces, Totalmente. No soy yo, pero me reconozco en él claramente. Yo, hombre, ya he dicho que hay cosas de Inés que sí que me siento muy identificado, y al final es verdad que, aunque pretendas huir en una historia de ficción, porque es muy habitual que el lector que te conoce te busque como autor en los personajes, ¿no? El que te conoce, claro, que no te conoce no tiene ni idea. A mí me pasa que es la primera vez que leo libros de amigos, de gente que conozco, porque, claro, vos podés leer libros de quien quieras, claro, ¿no? Pero claro. a mí nunca me había pasado de leer, o sea, libros de gente tan cercana, y que igual, no me acuerdo si lo hablaba con vos alguna vez, que decía, me cuesta leer los libros sin imaginarme que me lo está relatando usted con la voz que tienen, o sea, claro, es normal. Sea el personaje que sea, ¿no? Como que me lo imagino escribiéndolo y contándolo. Y eso para mí es loquísimo. Claro. Es una experiencia totalmente nueva. Pero... Sí, a mí me ha pasado cuando leí el borrador de la novela de Robert. Claro, yo veía a Robert. Te veía ahí todo el rato en Fran Petit, como dices tú, con muchos rasgos extremados, ¿no? Hasta un cierto punto caricaturizados, ¿no? Como decías. Pero claro, tratas de huir de eso y dices, no, esto no es... Porque claro, luego lees anécdotas, porque claro, tú en una historia explicas muchas cosas. Y no puedes pretender creer que todo lo que le pasa a ese personaje ha sucedido realmente. Es decir, no es... Bueno, claro, es que no lo sabés. O sea, alguna cosa sí, otra cosa no. Pero es que a mí me ha pasado con libros anteriores que he escrito, de lectores que... O sea, que dan por hecho de que el protagonista soy yo. Y les tienes que decir... claro. No, esto es un libro de ficción, o sea, es una historia de ficción. Te puedes haber basado... Claro que hay cosas mías, ¿no? Entonces sí que es verdad que en las primeras novelas había personajes que tenían muchos rasgos de mí, o de como a mí me gustaría que fueran las cosas y tal, y en esta creo que lo he repartido más. Es decir, al final... tenés muchos personajes claro, en esta novela. Sí, me pasa, suele pasarme esto, que creo muchos personajes. Y entonces ahora sí que los he ido repartiendo entre... Entonces, ya no es que o sea, no puedes ver al autor Benjamín Recacha en un personaje en concreto, sino que al final es inevitable que aparezcan rasgos en diferentes personajes, y luego hay otros que no tienen nada que ver, o sea, al final es... Y por ejemplo, si escriben sobre una persona, no te digo un antagonista, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, un jefe, ¿no? O alguien que
hayas detestado en tu vida o que tenga esta personalidad muy odiosa, y le digo, no a nivel antagonista o cómo sería yo de malo, ¿no? Sino, ahí siempre se basan en alguien que conocen. ¿O no? Bueno, Porque... depende, no sé. Yo, en mi caso, yo te digo que al final, no sé quién era, un autora conocido que comentaba que incluso la fantasía es producto de las vivencias personales. O sea, tú creas una historia ambientada en Plutón en el siglo 37 y aunque todo te lo inventes, tu capacidad de invención depende de lo que hayas experimentado como persona, ya sea leyendo otros libros, viendo otras películas, y si los seres, experiencias personales. Y si los seres platónicos estos de Platón, no sé cómo se llamarían, se enamoran, en el fondo se enamorarán de la misma forma que tú te enamoras, o tendrán rasgos de tu enamoramiento, aunque tengan 4 ojos. Bueno, 4 ojos. ¿Hay algún tipo de 3 escenas que les den como tipo cosita o vergüenza así escribir? Tipo, no sé, descripciones que hacen ambos de escenas de sexo. O algo o sea, o algún sentimiento muy íntimo o algo, pero que digas, oh, esto lo va a leer tal persona y... A mí me ha pasado, qué palo. En varias ocasiones, me ha pasado una cosa muy curiosa en varias ocasiones del libro, en las que he contado cosas que quizás me han pasado a mí, pero que sí que estaban arraigadas en pensamientos antiguos que yo tenía, que las he plasmado casi sin querer. Por el proceso creativo te lleva a plasmarlas en el papel. Si lo llego a pensar desde el principio de forma racional, hubiera dicho, uy, esto aquí no lo pongo, pero una vez te lo encuentras en el papel, cuando te pones a recortar, a editar el libro, piensas, ostras, si yo ahora quito esto que ha salido tan hondo de mí, estaré censurando, ya no puedo, ahora ya está escrito. Hubiera sido mucho más fácil no ponerlo al principio, pero una vez está puesto, quitarlo es traicionarte, creo. Y por eso creo que... Yo así la escena, claro, decir, y por eso, es decir, mi parte racional hubiera dicho algunas cosas del libro, quítalas por si acaso. Pero es que lo has escrito, que eres el escritor, no puedes censurarte ahora. Ah, ¿sos escritor? Mira. Ya lo entiendes, lo que sea que sea. Bien. Sí, yo... No, es verdad que hay a veces alguna escena, alguna cosa que piensas, uy, igual me estoy pasando un poco, pero joder, es que si surge así, o sea, siempre que tenga sentido para la historia, no te tienes que autocensurar. Claro. Porque es eso, te estás traicionando al final. Luego puede ser que escribas una escena chulísima de lo que sea, y cuando estás revisando la novela, que ves que no combina y ahí la querés quitar. que por muy chula que sea, por muy bien que te haya quedado... ¿Te la guardas para otro libro? O te la guardas para otro libro o la dejas para la versión del director, ¿no? Como las pelis. Sí. Vale. Volvemos acá con nuestros dos queridos compañeros, Robert y Benjamín, para seguir contando acerca de sus novelas. Robert, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata la tuya? Sí, la mía, La parida, va de un joven periodista que acaba de salir de la carrera. Es muy idealista, siempre le ha gustado escribir, aunque no consigue concretar eso en ninguna profesión útil y pagada, digamos. Y cuando sale de la carrera, muy inseguro ya de, no sé si es la carrera adecuada, se encuentra con un mundo laboral en el que se cruzan múltiples crisis. Estamos en el año 2009, se cruza la crisis financiera inmobiliaria, que reventó la economía, se cruza la crisis del papel, ¿no? Que la gente dejó de comprar periódicos y se acostumbró a medios digitales gratis, y por tanto también se suma la crisis del periodismo. En ese contexto, este protagonista se encuentra en un mundo... Pero no hablas de eso en el libro. Sí que hablo de eso. De las crisis, todas estas crisis, ¿no? Muy sutil, pero al final los primeros capítulos, que son las entrevistas de trabajo, son diferentes situaciones de precariedad en las que se encuentran, ¿no? En los que él quiere escribir grandes reportajes, una entrevista en profundidad, y no. Se encuentra con un tío que lo que quiere es escríbeme un artículo de 400 palabras en las que aparezca Inmobiliaria Sabadell 5 veces. Y me importa una mierda de lo que vaya el artículo, que aparezca Inmobiliaria Sabadell. Realmente es destrozar el periodismo desde dentro, ¿no? Y entonces, en este contexto de desorientación, conoce por casualidad a un artista, a un pintor, que
en la época más decisiva de su vida, cuando era un adulto joven y tenía que empezar a construir su futuro, le diagnostican esclerosis múltiple. Eso hace que tenga que dejar su trabajo en una fábrica, un trabajo que le hubiera dado estabilidad y que le hubiera dado pues una vida normal, por decirlo de alguna manera. Se ve obligado a dejar ese trabajo y a volver, ya que tiene una enfermedad que le impide hacer esos trabajos, a volver a aquello que había soñado siempre, que es ser pintor y dedicarse a la pintura. Y entonces esta historia que Fran va conociendo a base a entrevistas que le va haciendo al pintor, esta historia hace que Fran pues también emprenda su propio camino de reencontrarse con aquello que siempre había querido ser y que no se había atrevido ni a plantear. Que no vamos a contar a ver si se Exacto. encuentra o no. Exacto. Se enterarán. Sí. ¿Por qué se llama así el libro? La parida. Y te pregunto por qué, ¿no? Esto no me va por preguntar así para que lo sepan. A mí me atrae cero el título, como que no me dice nada. ¿Viste? Vale. Cuando decís, no sé, una historia de amor y tal, no te dice nada hasta que lees el libro. Claro, Digo, claro. si te lo encontrás en un escaparate, es muy bonita la portada, Sí. pero el libro en sí, el título en sí, Sí, es raro. Sí, es raro. ¿Por qué elegiste eso para representar como...? Está basado, es decir, el artista en cuestión es una persona real, Jordi Calvís, de Sant Quirze del Sí. Vallès, un pintor. Divino. Sí, y lo conociste el otro día. Sí, sí, tuve el honor de conocerlo. Y- Y me dijo qué bonitas uñas. Me dijo, qué bonitas tus uñas. Gracias. Él, para Pinté. para superar lo que le vino encima, se ha construido un mundo de optimismo, pero muy trabajado, no es nada improvisado ni inocente, es un mundo de optimismo en el que ha llenado de definiciones a lo que le pasa y de eufemismos, ¿no? Hasta tal punto de que lo más grave, de alguna forma, que le ha podido pasar en la vida, que es esta enfermedad, a esta enfermedad la llama la parida. Claro. Entonces, es algo muy importante que reduces a una palabra de broma prácticamente, que es la parida. Entonces, me resultó muy curioso al confrontar estos dos personajes, al confrontar el problema tan serio del pintor, al que él mismo bautiza como la parida, y el problema en verdad tan del mundo occidental siglo XXI, que es, uy, no sé qué hacer en la vida, que es tan poco grave, pues que eso tenga tanto peso Ya. y que una cosa con tanto peso en realidad se llame la parida. Y me pareció que era como una forma de mostrar cómo los dos personajes ven la vida. Muy interesante. Muy bien, sí. Bueno, vamos a pasar al señor de acá, bestseller, Benjamín Recata. Benja, contanos de qué va tu libro, Días de arañas, buitres y ovejas. Pues a pesar del título, no es un compendio de De una granja, animalitos digamos, ¿no? y historias bucólicas del campo, sino que es una novela negra en la que hay un asesino en serie, un investigador principal, que es Jesús García, que es un personaje que aparecía en mi segunda novela, Con la vida a cuestas. Entonces ese personaje me parecía que... Bueno, yo me planteé el reto de escribir una novela negra y me parecía que era el personaje ideal para protagonizarla, ¿no? Es un policía que él se considera guiado por Dios en su misión, y entonces ahí contrasta con Inés, ¿no? De quien hablábamos antes, su hija, adolescente, que es todo lo contrario a él, no es atea por completo, tiene una visión del mundo opuesta, ¿no? Entonces ahí chocan, pero a la vez se complementan. Entonces, la trama principal de la novela es la investigación policial de los asesinatos. El título, o sea, Días de arañas, es porque hay un asesino de la araña que utiliza... El asesino de la araña. Sí. Que es muy personaje de cómic, yo creo, ¿no? Sí. Tiene un Como punto muy así. Spider-Man, ¿no? Sí. Como un Sí. asesino Bueno, de villano de araña. Batman, Spider-Man, ¿no? pero lo El contrario. pingüino. El asesino de la araña, sí. Sí, y bueno, entonces esta investigación, pues participan pues los policías, diversos policías, hay una periodista que quiere sacar provecho, bueno, pues, No me cuenten todo el favor de libro. la porque si no, audiencia. no van a comprar nada. Y aparte tu libro tiene como 500 páginas. No vas a leer 450. Entonces, explicando acá. no, simplemente... Yo me voy a mi casa, directamente duermo en la piscina. Simplemente
Aunque la trama principal trata de la investigación, a mí lo que me interesaba era desarrollar cómo eso que ocurre a lo largo de una semana va influyendo en los personajes implicados, ¿no? Cómo les va haciendo cambiar de alguna manera su visión de la vida también, ¿no? Bueno, y de hecho, también como pensando un poco, ¿no?, en este debate multicategórico de... ¿Qué es eso? multicategórico de novelas. Para mí, también, Fran y el inspector tienen cosas en común. Uy, ahí sí que me cuesta más, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Fran es mucho más del que dirán, ¿no? No es una persona condescendiente, sino que igual hace lo que quizás se espera de él, ¿no? O más que lo que se espera de él, lo que él cree que se espera de él. Lo que él cree que se espera de él. Sí. Y bueno, en realidad por el contrario, ¿no? Y lo padece. Mucho. Como que lo padece mucho. Y en la historia esta de Jesús García, él es claramente enfocado a su profesión, de hecho solo genera algunos problemas familiares con la gente que quiere, como por ejemplo su hija, que igual es una hija más comprensiva, más allá de estos diálogos que tienen entre ellos, y cómo igual el otro va, ¿no? A pesar de Sí. lo que le pueda pasar a su alrededor, porque también sufre. No es que le chupa un huevo, que decir, ¿sabes qué? Toma por culo, yo sigo con la investigación. No. Es el conflicto Claro. latente continuamente. Pero en tiene la una historia. pasión bastante Sí, clara, hay marcada. es una balanza en la que es imposible que haya un equilibrio. No puede haber equilibrio entre Claro. su misión divina, o que lo que él considera que es divina, ¿no? Y su vida familiar. Claro. Hay algo ahí en el que ese equilibrio está continuamente en peligro, ¿no? Y de eso trata. Pero vos decís que con esta misión divina él se escuda, porque yo no lo interpreté tan así, como que se escuda mucho en que, me lo dijo También. Dios. Claro, ahí acá... Porque él pide guías o pide como... Sí, bueno, llega un momento que se plantean las cosas. Si Claro, sí, realmente... Bueno, No, pero bueno, al final es... pues eso, él puede tener... O sea, lo que él cree que ha sido, o sea, su vida, como ha sido dirigida desde niño, se llega a un punto en el que se encuentra con una realidad, o sea, él tiene que tomar decisiones, y depende de las decisiones que tome, pues su vida va a ir hacia un lado, va a ir hacia Claro, otro. pero siempre toma como una decisión, bueno, no siempre. Sí, porque es pero ya las una veces- persona, como le pasa a Fran Petit, que elude el conflicto, trata de eludir el Claro, conflicto. exacto. Me parece que los dos desde su accionar, ¿no? Uno desde esto del que acciona según lo que cree que los otros esperan de él, igual elude el conflicto. O sea, y te lo va creando tanto en ambos casos, ¿no? Que es como una escalada, Sí. se va creando como una bola de nieve. Y curiosamente, eludiendo el conflicto va creciendo el conflicto, Exactamente. Y en los dos provocando casos. crisis de pareja en este caso, ¿no? En Sí, ambos casos. En sí. ambos casos, crisis de pareja. Sí. Porque al final es con quien más conflictos puede haber por la convivencia, Bueno, ¿no? claro. Y si no los hablas, Bueno, pues... es que yo no convivía. No O sea, convivía. se lo buscó. Sí, pero bueno, que sí que había una convivencia, digamos, vital, ¿no? Entre Sí. ambos y claro, si no se ponen las cosas sobre la mesa, pues se van complicando, está claro, sí. Luis, no había... Viste que a veces pienso. Muy bien. Hice la Me tarea. estoy recordando y es verdad. Es como Qué decir, curioso. te estás tomando decisiones que te están jodiendo a ti mismo al final. O sea, Sí. decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y... Bueno, pero, o sea, te lo imaginás como más un tipo de trabajo, como 100% abocado a su carrera, ¿no? Tampoco quiero andar como contando cosas de más. No, Igual no, tampoco pero- es... A ver, que esto se sabe del primer momento, ¿no? Sí, Como sí, no sí, estoy revelando es la nada. primera Pero página, digo que es una sí, sí. persona muy, muy, muy abocada a su carrera, que su familia lo apoya 100%. Y del otro lado, a Fran también lo apoya al 100% Sí, en las es- decisiones exacto. que toma. Sí, sí. Bueno, ¿O no, para nada. Bueno, pero está ahí. Siempre tiene alguien que ya. está ahí, o sea, nadie, digo, de su entorno, Son muy sus comprensivos. amigos, exacto, eso. Son pacientes, porque también conocen que es un personaje muy sensible y tampoco se puede ir de frente en contra, y de alguna forma lo toleran, lo comprenden, pero es decir, es muy difícil apoyar
decisiones cuando la otra persona prácticamente es incapaz de decidir, que es lo que le pasa a Fran. Sí. Entonces, creo que lo acompañan en su proceso de autoconocimiento. Claro, hasta un punto. Le tienen mucha paciencia, están esperando a ver cuándo le pueden dejar volar, digamos que sí. O sea, es una persona querida, pero también tiene un punto de incomprendido, y el primero que no se comprende es el mismo, Fran. Claro, o sea, a uno lo acompañan más por quererlo, Sí, porque sí. es un personaje querible, es Sí. una persona que no es mala, que es buena con su entorno. Es neurótica y ya está. Claro, Sí. y al otro es porque vas contra una mula, porque ya Sí, sabes sí, que sí, no... sí, eso es- O sea, es una cosa por... O Yo sea, a Fran en algún momento del libro le habría cogido así, he hecho ¡pas, pas, pas! A mí eso Despierta. me hace mucha gracia porque Benja sí que fue lector cero de Sí. mi libro, y claro, me confundí de los roles ahí. y me llenó el manuscrito de comentarios súper útiles y reflexiones, ¿no? Y hay un momento del libro en el que me puso esto, Pablo, que sepas que este tío me empieza a caer mal. Claro. Claro, eso por un lado. Y por el otro me decía, sí, Fran es tu alter ego. Claro. Y entonces pensaba, pero somos O sea que me amigos, tiene pero... que agarrar trompada. ¿Qué me Uy, estás- qué- ¿cómo qué- me tomo yo esto? Claro, tengo que devolver... Y dudando, ¿viste? ¿Me queda cagar a trompadas o será mi amigo en realidad? ¿Va a dejar de ser mi amigo después de...? No, pero aunque tú dices que tú en realidad aún eres más cagaductas, ¿no? Como decimos en catalán, que Fran Petit. Jolín, no sé, yo te conozco. O sea, creo que tomas decisiones en tu vida. Sí, Es decir, sí. no es continuamente, ay, no sé, ay, no Bueno, sé, ay, un ay. poquito. Pero mira, este libro está autopublicado. Sí. Autopublicado significa que tienes que decidir sobre las cosas del libro, de la trama, pero también que tienes que elegir, por ejemplo, la tipología, la tipografía de letra, ¿no? Menos mal que tengo una diseñadora. Pues eso me llevó 15 días de, Pero, ¿qué letra pongo? Imagínate. Pero da igual, o sea, porque al final tu objetivo es que sea el mejor libro posible. Yo he autopublicado varias novelas, entonces sé la responsabilidad que es, porque tú cuando tengas ese libro, no cuando lo tengas, cuando lo tienes tú te hace muchísima ilusión, pero tú estás pensando cuando lo tenga otra persona en sus Claro. manos, yo quiero que eso es... Que no piense, esto es un libro Piensa autopublicado, que lo ha Un hecho ahí fanzine un tío... barato, sí. No, o sea, te da igual que tenga un sello de una editorial, porque ese es un libro que mola, o sea, y que te da ganas de leerlo. O sea, aunque esto sea un debate que en teoría tendríamos que echarnos... escúchame, yo digo, ustedes te da cuando- ganas de leer ese Cuando libro, están está muy escribiendo, bien. piensan en quién lo va a leer. Total. No sé, en quién sería esto tu lector. Ah, no sé. No, yo no. No pensás en tu lector ideal. Tipo, No. hoy voy a hacer una novela porque este tema va a pegar o. No. No, y de hecho, por ejemplo, este libro, bueno, la temática es muy amplia y creo que quizá por lo que está pasando el protagonista puede incluso interesar a personas jóvenes que se encuentran como, buah, estoy en la universidad y esto es una mierda y esto no me va a servir para nada. Y también puede interesar por el estilo como muy introspectivo y como un punto sentimental, puede interesar, no sé, un perfil de... Bueno, no es por hacer estereotipos, ¿no? Pero de señora, ¿no? Que lee novelas en el metro. Puede interesar a los dos A ver, perfiles. sí, claro. Es que yo creo en este caso los dos libros. Claro, Los dos exacto. libros me parece que son de público amplio. Pero bueno, si hay que como recomendarlo un poco. El de Benja, claramente de vacaciones no te lo llevas. Sí, yo creo que Como sí. viñeta página, ¿dónde lo vas a llevar? Depende qué viaje haces. ¿Sabes lo que me contaste? No todo el mes en la mochila. Si no coges un avión, porque ahora creo que facturar es muy caro. Si vas en coche y tienes sitio en el maletero, perfectamente. Si pinchas una rueda, te sirve de ladrillo. Que son 450, que los hay de 800 y... Sí, No, pero para. yo te digo que yo soy hiperlento leyendo, hasta el punto de que tengo un libro que se llama Ya no puedo más. Como leer rápido. Claro, que es que llevo 2 meses con él y no es que me desagrade, sino que hay tanta información que me colapsa. Bueno, y, pero eso y tardo es- mucho. Bueno. El de Benja, que tiene 450 páginas, que a priori pensé, qué miedo, por necesidad, porque tenía que presentar... Eso te iba a decir. Claro, por necesidad, porque tenía que... Todos lo leímos así, básicamente. Claro, por necesidad, porque tenía que presentar el libro en Badalona, me lo tuve que leer en una semana. Y no fue ningún suplicio, al contrario. Me lo leí súper a gusto Sí. y muy rápido. Bueno, de hecho, algo muy curioso de tu libro, Benja, es que está... claro, toda la trama pasa en una semana. Sí. Claro, los capítulos tienen
100 páginas cada uno. Sí, van por día. Es como Esto que no... te traumó esto, ¿eh? Uy, me quedé retraumada porque claro, yo soy tan metódica, tan de, bueno, tipo me leo el capítulo o termino cuando va a empezar otra página, no sé, y me mató. Pero tiene una redacción podría ser una serie, pero de acá a la China. O sea, es como, está tan redactado en escenas Sí. que de última no hace falta que termines el capítulo. No, claro. Podés cortar en una escena, como que van cambiando de personaje como si fueras... que vas cambiando de página, Sí. de página, de cámara. Es que igual los capítulos como los tiene planteados de martes, miércoles, Sí. igual te lo puedes plantear no como capítulos, sino como partes. Y los capítulos, en verdad, aunque no ponga capítulo Sí. 10, No, pero es que cada eso salto es- de párrafo grande, digamos, puede ser un capítulo. Totalmente. Claro, lo que pasa es que cuando lo ojeas por primera vez decís, uff, Ya. Yo, no lo termino de leer, pero no, se lee súper rápido también. es verdad que no... O sea, lo que preguntabas antes, ¿no? De si pensamos en alguien al escribir, yo pienso en mí como lector. O sea, cómo me gustaría que fuera... O sea, si a mí me gustaría esa historia si fuera lector. Ah, bueno, claro. Entonces... Bueno, pero eso es a la primera persona que le tiene que gustar es a vos. porque si Ya, no- pero es que hay mucha gente que no es ninguna tontería lo que dices de escribir pensando en... Sí. Hay Claro, autores pero- que piensan pero en me un imagino tipo que de cuando público ya tenés- concreto. claro, Y cuando- que consideran un error hacer lo que hacemos nosotros, que es escribir algo que nos despierte algo, sin pensar en el marketing Pero me posterior. imagino que ahí se refieren un poco más a lo que son la novela, tipo novela rosa o alguna novela que ya No sabe la necesariamente, trama. No, los bestsellers mismo. Por los eso, que autores ya de tienen su bestseller. fórmula. Sí, exacto, es una fórmula que, bueno, para que sea bestseller tienes que hacerla muy bien porque ya nos gustaría vender Claro. miles de libros, Claro. pero están pensando en, yo quiero que este libro lo lea tantas personas y sé que escribiendo de esta manera, la gente que le gusta la novela negra, por decir algo, pues va a leerlo, la gente que le gusta la novela histórica lo va a leer. ¿Considerás que te la jugaste toda en la novela negra? Porque a mí me llama la atención porque decís que es un desafío para vos. ¿Por qué fue un desafío para vos novela negra? Después de haber escrito ya otros libros. Porque hay muchas, ¿no? O sea, la novela negra, o sea, hay una afición bestial por Bueno, la pero novela de todo negra. hay mucho. No, ya, pero O sea, los lectores de novela negra en general son muy exigentes. Es decir, exigentes en el sentido como de... que estabas entrando en un nicho. Claro, yo me podía considerar como un poco intruso ahí, porque yo no había escrito Vale, nunca vale, novela negra. vale, Entonces vale. lo que no quería hacer era pues una historia muy trillada, con los personajes, pues los arquetipos habituales, que al final siempre hay algo, ¿no? Que llena de tópicos y que al final, pues eso, la historia pues se resuelve de la manera tradicional de una investigación policial. Entonces quería buscar algo que fuera diferente. Y claro, yo pensaba, o sea, es que no, no voy a ser capaz de escribir una buena historia policial en la que lo principal sea, vamos a ir descubriendo pistas hasta que al final se resuelve quién es el asesino y oh, mira, pues sí, es verdad, no me había dado cuenta que salía esta... Claro, no. Con Roberto lo comentábamos antes de terminarlo. Después de terminarlo, ¿no? No, antes de terminarlo. A ver, di. Que decíamos quién era para nosotros el... Ah, sí, Claro, sí, sí. vosotros Guau. buscáis el cómplice o el que Nosotros tenga que muy perdidos. ver. Nosotros estábamos todo el tiempo, empezamos a leer ya más o menos página 4 o reunión de, para vos, ¿quién es el asesino? Sí. Y como, no, hay que darle como un... Sí. Bueno, pues para mí, a lo mejor esto de... El asesino es... Me tiro piedras a mi propio tejado, no era importante quién fuera el asesino. Eso es chulo. Y creo que al lector le acaba pasando lo mismo. Creo que la primera mitad, digamos, buscas Ah, no, yo sí quería. el misterio. Sí, pero luego te das cuenta que no va a ir por ahí. Es decir, que no se trata de, No, porque, no, claro. de bueno, descubrir quién es el asesino, sino de saber más el proceso de investigación, de qué... Sí. ¿Qué- Bueno, como qué van proceso evolucionando un poco los personajes, ¿no? Y de conocer también al asesino, cómo funciona él, su mente, y Y no el- tanto la identidad, ¿no? El tema de que tenga, bueno, esto de las arañas, ¿no? Sí, ¿De dónde- esa era la peculiaridad que ¿Vos tenés al alguna no, fobia? yo no tengo fobia a las Entonces- arañas. No, pero otra fobia, otra cosa. Sí, ¿A qué? mira, a las langostas. Son los saltamontes estos grandes que vuelan. Sí, sé lo que son. Bueno, pues No son la las de- langostas de mar, a ver. Pensaba eso, las paellas, digo, bueno. ¡Paella! ¡Ah! Se mudaba. No, es muy absurdo porque no... Bueno, a las croquetas, le tengo fobia. Es fobia a las croquetas, sí.
Que es un animal que no... Hombre, en masa es muy dañino, porque es terrible. Es una plaga, ¿no? Es una de las La plagas. langosta es terrible, sí. Es O una sea, de las una plagas bíblica, ¿no? bíblicas, Sí. además. Pero vos Sí. le tenés, o sea, si ves una langosta le tenés miedo. Sí, sí. Fobia, ¿en serio? Huyo, si la veo en la acera, cambia de acera. ¿En serio? ¿Y cómo lo haces prometo. cuando te vas de viaje así Pues A Langoslandia. ahora, a ver, yo creo que lo he ido controlando la fobia, pero cuando era niño era terrible, o sea, no era, o sea, para mí lo peor del mundo era que haya una plaga de langostas y yo moriría allí directamente. Decir que no es habitual, ¿no? No es habitual, pero sí que es donde ocurre. Y usaste ese recuerdo para escribir el paralelo con las arañas. No, porque... ¿Lo leyó alguien que tenga Sí, aracnofobia? varias personas, sí. ¿Y? Hay gente que me ha dicho que no puede leer este libro solo por la ilustración de portada, Claro, porque parece una araña. sí. De hecho, mi editor Spoiler. era reticente a poner esa portada. Decía, ¿sabes que una de las fobias principales en España es la aracnofobia? Y bueno, ¿no? pero claro, sí. Y yo sí, pero bueno, creo que también puede ser un punto a favor eso. Claro, provoca un poco. Y bueno, pues... Pero la gente nada. esta que tenía aracnofobia no lo leyó directamente, dijo... Hay "No, gente no que me ha dicho puedo". que no le vale. Y una chica Ah. que ha leído todos mis libros anteriores me dijo... Una fan. Al final, a lo mejor me ayudas a vencer la aracnofobia que tengo. Me voy a atrever. No creo. Era de novela negra Pablo Coelho, pasó la autoayuda ahí. Bueno, pero al final es un detalle. ¿Tenés fans? ¿Ya tenés fans, Benja? No, fans, yo no. No, que... No, pero es verdad. No, este camino que bueno. emprende Garbert es muy interesante porque yo he autopublicado. Maestro yoga. No. Pablo. No, te lo digo. O sea, yo cuando empecé. Vender libros, quiero. Cuando mi primer libro autopubliqué. Claro, porque vamos a decirlo. Cuando acá se mi- dice todo, sin golpear la mesa, que lo hubiera golpeado. ¿Es tu primera vez con...? Con editorial. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Qué se siente? Pues es muy cómodo, la verdad. Porque, no, lo que quería decir es que este camino que emprende el Padawan El pequeño Padawan. Robert, La langosta. Robert, pequeño el Padawan saltamonte. Robert. Mira, no te puede decir mi pequeño saltamonte porque te No, los saltamontes no me dan poco. Es lo mismo. No es Son lo saltamontes. mismo, los saltamontes no vuelan. Bueno, y son más pequeños. Saltamonte. Solo saltan. Pero montes no miedo porque son grandes en los montes. Saltan Es alto. casi volar, es como. No ves la diferencia cuando estás abajo. Definamos volar. O sea, creemos que Sí, qué calor. Lucía está bebiendo mate. Ay, sí, cuéntanos. Contextualiza este momento. A contra de mi voluntad estoy leyendo. Estoy bebiendo mate Con nosotros. con ustedes. Mira, ahora te lo voy a pasar a vos. ¿Vale? Les estoy enseñando a tomar mate porque acá cuando les convido mate a la gente que no es habitué de la pepita, tenés que chuparlo todo hasta el... Ahí va. Tiene que hacer ruidito. Es como, yo siempre digo, como tomar un jugo, zumito, Exacto. y cuando se te acaba el líquido... El primer trago me ha dado bastante asco y ahora me empieza a gustar. Porque ahora se está lavando un poquito. Ah, o sea, como no- que la... Antes estaba sucio, asqueroso. Estaba sucio. Vale. Ahora- O sea, te lo he lavado yo, ¿no? El Sí, está vaso. limpio, sí. De Lo nada. chupaste todo y lo limpiaste. Le vamos a dar otra vez a mí. Para mí es como que estamos así en Argentina. Es un Es muy ritual. bonito. Es un ritual acá, tomando Luego mate. tienes que preguntar, Sí. o si no Tengo que yo, preguntar. sobre la parte argentina de su libro. ¿Por qué decías de Padawan? Ah, para eso yo... claro. Bueno, antes- ¿De qué estás hablando de mí? Antes de. Volvamos a cuando estabas No. hablando de mí. No, primero voy a cuando hablaba de Padawan, Rubén. El Padawan. De pequeños saltamontes. No, la Aparte lo autopublicación. apunto ahí con la virome, con el boli. le Estoy hace. apuntando, estoy haciendo dibujos. Que no, ah, que le haces apuntar, esas- así. El camino que emprende. Por- El camino qué? que emprende el Padawan. Sí. Es un ignorante, ¿no? Vas a perder las elecciones. No, que la autopublicación es muy interesante. Si se Mucho. hace bien. Sí. Si se hace con voluntad de eso, de que el lector no, o sea, le da igual que ese Sí. libro tenga una editorial o no detrás. Sí. Entonces, aprendes cómo funciona el mundo editorial, te cansas, es muy agotador, puedes tener visibilidad, de estar en las redes y tal. Y eso, yo, o sea, mis primeras novelas que las autopubliqué, pues me hicieron conocer a muchísima gente. Claro. Y gente que no, que de todas partes, es decir, que no, que simplemente pues les gusta lo que han leído y te apoyan.
Eso, Aunque son sea- tus fans, digamos. Pero no fan, ¿no? Son los Porque fans. eso no es ser fan, es Típico que simplemente... Son fans. son fans. Bueno, ¿Se te vale, tiró pues son alguna fans. chica? Ay, se nos enoja. ¿Se te tiró alguna...? ¿Se liga Bueno, escribiendo ¿Se liga 5 escribiendo? novelas? Decíselo al no Paraguay. se Con liga. una no, entonces a ver si con la segunda. No sé si se liga, pero sé que hay gente que escribe para ligar. Ostras, ¿y tú? No, claramente no, pero hay gente que, bueno, sobre todo estos... ¿Vos, Robert, escribiste para ligar? No, al contrario, creo que. Fran no tiene Si era para sex ligar, appeal. no era el libro. No era el libro, no era el libro. Bueno, la cuestión es que te vas a cansar mucho con todo lo que conlleva mover un libro, porque Sí. para que tenga visibilidad eres Sí. tú el único que lo puede conseguir, y la gente que lo lea y que le guste y que te apoye, eso es a lo que me refería. Y entonces, claro, cuando llevas ya unos años así, llega un momento que dices, bueno, yo ahora, o sea... ¿Escribo con editorial o no escribo? No escribo, no, voy a escribir siempre. Aunque, a ver, si no hubiera encontrado editorial me lo habría autopublicado también, pero... Para mí esa es la Quería clave. conocer eso, esa experiencia de, vale, ya sé lo que cuesta mover un libro haciéndolo uno mismo. Ahora quiero ver cómo es cuando tienes una editorial que comparte el esfuerzo, por lo menos. Claro. Para mí la clave es esa, es saber que pase lo que pase, el libro va a salir publicado, porque si no te lo compra ninguna editorial, lo puedes publicar tú. Claro. Para mí eso ha sido un motivo de motivación, porque si yo hubiera intentado escribir este libro hace 20 años, el rum que se oye de que las editoriales, que no salen los manuscritos porque reciben muchísimos, hubiera hecho que me paralizara y que no escribiera, porque pensaría, es que, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. El hecho de saber que yo podía autopublicar, y de hecho no he enviado nada a ninguna editorial porque me apetecía, lo que tú decías, aprender todo el proceso, y al final estoy contento porque el libro, desde lo que está escrito a lo que se ve en la portada, lo he podido dirigir yo para que tuviera una coherencia con lo que yo quería transmitir. Ese control me ha gustado muchísimo. Es como un poco hace como un Inception tu libro. Es Claro. como que es como es la historia dentro de la historia. Claro, total. Y está muy bien. Y el final del libro... Para las poquitas páginas que tiene, porque contrario del otro, o sea, Y el final, no paraba. el final del De libro... la Biblia del señor Recacha. El final del libro da sentido a la propia existencia Total, del libro. total. Eso es. Sí. Y detalles como la maravilloso. parte de sobre el autor Sí. también forma parte de la historia, porque lo hago en Total. plan de humor y ya presentando al personaje protagonista. Y estos detalles me apetecía que mi primera novela, como mi presentación al mundo, pues puede tener el control total. Sí. Evidentemente, quiero que me publique una editorial en mi quinta novela, como Benja, o sea, clarísimamente. Pero sí que el proceso de aprendizaje me ha gustado muchísimo, y sobre todo me ha dado la motivación para escribir, sabiendo que solo dependía de mí que esto saliera adelante. Claro. Y la buena noticia es que si tienes una buena historia bien escrita, hay muchísimas editoriales. O sea, es verdad que hace 20 años yo tampoco me habría lanzado a la autopublicación, pero hoy en día es que hay muchas opciones. Es verdad que hay que saber diferenciar, porque hay muchas editoriales que se presentan como editoriales que no son editoriales. Pero lo me único imagino que pretenden tiene es muchas sacarte como un el dinero. estilo, ¿no? Sí, claro, tienes que Como saber. los sellos discográficos. Claro, que claro. van Sí. como No, a un estilo claro, de... Claro, yo no le voy a mandar una novela negra a una editorial que publica histórica o que publica Claro. romántica, pues es absurdo. Entonces ya tienes que saber a dónde te diriges. Y no hacerlo Claro. de esa indiscriminadamente, como hice con mi primera novela. No conocía nada, pues la mandé la presenté al premio Alfaguara o no sé qué. O sea, al final... y la mueves a un montón de sitios que sabes, o sea, que si sabes un poco no lo haces, porque es Claro. perder el tiempo. Bueno, ahora con la Pero editorial bueno. también estuviste de gira por todo el país, básicamente. Claro, ¿no? es que Metió no, gira es- a los Rolling Stones. Te abre muchas El Yoda. Te abre muchas puertas el hecho de que la novela esté disponible en cualquier librería. O sea, tú ahora vas a cualquier librería de cualquier... ¿Qué te pasa? No hay Robert ahí, cualquier librería y Robert. No, claro, pero es que es Pasó una verdad. situación, pero había pasado una situación graciosa acá en la oficina, que yo te dije algo de cómo lo podía comprar, y él dijo, donde quieras, y con Robert dijimos como, bueno, pará. Pará, Stephen King. No, bueno, eso ya también la puedes comprar donde quieras. Siempre y cuando tengas conexión a internet. Claro, está en Amazon, o sea que... No, bueno, pero tuyo fue como nada, en cualquier librería. Como, No, pero es verdad, porque bueno. antes, claro, antes sí, con mis novelas anteriores, pues tenía que ir yo a la librería, por favor, me la podéis poner ahí. Yo lo hice esto para esta novela, estar en una librería de momento, va a estar en muchas más, pero de momento está. La o sea, librería mundial que es Amazon. Claro. Yo lo compré por Amazon.
aparte de Amazon y mi casa, que son los centros logísticos principales, Sí. en la Llar del Llibre de Sabadell me lo han cogido el libro. Y tuve que hacer eso. De La como- Llar Ay, lo ha ¿qué he cogido. dicho? No, que quiero decir que queda bonito. La Llar, vale, la sí, Llar, sí. el hogar. La Llar, además aquí hay un hogar, Además, un fuego, te en ha portada. acogido el libro. Pues me ha acogido con mi libro y hice eso, ¿no? Como de, sí, de con la cabeza gacha, presentarme y tal, que para mí, que soy parecido a Fran Petit, que me da vergüenza todo y que me cuesta todo, pues atreverme a hacer esa puerta fría como comercial fue muy guay. Y este libro ha supuesto como pequeños escalones de todo, o sea, me ha encantado porque me he superado en todo. O sea, ahora es un no parar de escribir. Es que... las fans, claro. No. Ya te lo están pidiendo. Claro. básicamente, ¿no? Me están enviando Te queremos mensajes conocer. no. Pues... De Tinder. No, sí. Todos saben vivirdelcuento.es. Sí, sí. Bien. Bueno, Ahí no, lo pero saco. lo que decía, que de alguna forma ya veremos lo que consigue este libro, pero lo que ya ha conseguido es como que haya cerrado una etapa. Yo, un libro que empecé a escribir hace 8 años, que con 1000 limitaciones mentales que me impedían acabarlo, lo he terminado, ha quedado bonito, estoy muy contento, y eso me permite, para empezar, pensar en el futuro escribiendo. Claro, no tardes 8 años en empezar en No. nuestro futuro porque... No, claro, estoy muy Vos contento. también empezaste hace un montón, ¿no? La novela esta. Esta hace más de 7 años. ¿Qué? Guau. Eso me parece también de los dos. Pero no escribimos cada día, evidentemente. No. Bueno, en las presentaciones de sus libros han dicho que pararon en el medio. De hecho, los dos escribieron otros libros en el medio o empezaron otros libros en el medio. Todo es muy desordenado, escribir es desordenado. Fue como, ¿no? claro, Más pero- cuando no eres profesional, tienes tu profesión, ganas tu dinero y escribir lo haces Claro. como puedes. La vida, según cómo estás vitalmente, pues escribes más, escribes menos. No. Bueno, a mí me gustaría mucho ser un robot, traba pero más, no. Pero vos sí que te traba más el día a día para escribir que tus propias limitaciones. Bueno, las limitaciones me las suele poner el día a día, de alguna forma. Ya sea a nivel, Vale. a nivel temporal o a nivel mental, ¿no? Es decir, Sí, cansancio. Claro, al final nos dedicamos en una agencia de comunicación a escribir, por lo tanto, seguir escribiendo por Sí, placer total. cuando acabas es difícil. Si nuestra afición fuera hacer escalada, Sí, total. pues después del total. trabajo nos iría bien hacer Sí. escalada, ¿no? Sí. Es difícil, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, pero al final se trata de encontrar el tiempo. O sea, cuando algo te gusta hacerlo, encuentras el tiempo para Estás diciendo hacerlo. que no te gusta hacer. No, si ahí está el libro. pero es que es muy curioso porque los escritores o los que Otro escribimos, palo para vos. Está bien. Otro palo. los escritores Cada vez que puede. o que escribimos, nos pasa una cosa rarísima, es que siempre encontramos algo más urgente que escribir. Sí. O por lo menos escribir ficción. Siempre hay algo más importante que que sentarte. Y yo no tengo una explicación, porque cuando me pongo, me lo paso pipa, o sea, disfruto muchísimo escribiendo. Pero el momento de A ver, yo creo me que... siento y me pongo a escribir, antes tengo, pues si había que poner una lavadora, o ir a hacer la compra, o ir Para al mí, baño, para mí son muy importantes los preliminares. siempre, los preliminares siempre son importantes. Pues, que si, es decir, Claro, que como, tipo, si estás poniendo una lavadora, no puedes decir, bueno, corto y me pongo ya a escribir. no, me refiero a que antes de ponerte a escribir, para que tengas ganas de escribir, tienes que haber calentado motores. Por eso, claro, no es automático, no es un proceso automático. Claro, por ejemplo, si quieres escribir cuando llegues a casa, si en el tren, en la aplicación de notas del Siempre vale móvil, el ordenador, por ejemplo. si en la aplicación de notas del móvil estás poniendo ideas de lo que quieres contar, ya has hecho como un trabajo previo de calentamiento, y cuando llegas delante del ordenador tienes ganas. Claro. En cambio, si es la hoja en blanco realmente cuando te sientas en el ordenador, para mí eso es muy difícil. Pero estoy de acuerdo en parte. Porque al final, si tú decides, me voy a sentar 15 minutos a escribir, o sea, es que no hace falta más. O sea, tú puedes decir, no, voy a dedicar 15 minutos cada día a escribir. Te sientas delante de la hoja en blanco y habrá días en que no te salga nada, habrá días en que te salgan 3 palabras y habrá días que te salgan 2 páginas. Pero es el hecho de decir, es mi rato de escribir. O sea, para mí es fundamental eso. Y Es entonces, fundamental, pero ¿lo llegar has a ese- cumplido? Lo he cumplido en bastantes épocas de mi vida, pero últimamente me cuesta muchísimo. Y entonces Bueno, sí que eso es verdad que... Eso es voluntad y también es parte de personalidad como para todo. Decís, bueno, ya, pero es voy a es- salir a correr, no tengo ganas de correr 5 kilómetros, bueno, da una vuelta Ya. a la manzana y Yo vuelve. eso Pero solo lo la he conseguido creación- en una época en mi vida que fue en la pandemia. En la pandemia, durante un mes y medio o así, los que estuvimos más encerrados, digamos,
sí que escribí 1 hora al día. Pues a mí es y cuando eso hizo, más me costó escribir. y sin eso no hubiera acabado la novela, porque fue en ese momento cuando acabé el primer borrador de la novela. Y cuando empecé el podcast, de hecho. Fue como el mejor, a nivel creativo, el mejor momento de mi vida. Claro. Y aún estoy viviendo de los réditos de la pandemia. Pues a mí me mató la creatividad totalmente. Bueno, es que claro, quizás sos una persona más de método y necesitas... No, Yo soy soy muy desordenado, soy No, un- como este pequeño Padawan. Pero es verdad que hace lo que puede. que con otras no, y bueno, y con esta novela cuando por fin la retomé después del tiempo que estuve ahí en stand-by, es que escribía cada día. Escribía cada día y hasta que la acabé. Y fue como que había días que decías, joder, es que no me quiero ir a dormir, quiero seguir escribiendo. Igual me parece, Eso es guay, ¿eh? debe ser Chulo. como en cualquier proceso más creativo de terminar un proyecto, que una vez, o sea, cuando empezás no debe ser la misma energía que cuando ya ves que está cerrando. ¿Y, Como, y digo, cuál es más energía, crees? Más, digo, que ya estás viendo el final de la obra. Eso da y miedo te un da poco, ganas, ¿eh? pero no te da como ganas De seguir, acabarlo. como Sí, si fueras sí. un lector, ¿entendés? Ya estás acabando la escena, tipo no la vas a dejar, no sé, y levantó el cuchillo y, bueno, a dormir. Bueno, pues ahí... Hay escritores que recomiendan, precisamente para tener ganas de volver a sentarte el día siguiente, acabar como si fueras un lector que acabas los capítulos a tope para que llegas tengas a la ganas. estación de tren y tenés que bajar. Exacto, hay quien lo recomienda. Bueno, está bueno sí, eso. sí, totalmente. Sí, porque se supone que cuando lo retomas, como lo has dejado en el clímax, Ya. o sea, quieres seguir escribiendo. Ya. ¿No? Está En cambio, bueno. si lo dejas como que has cerrado el capítulo, Ya. tienes un trabajo de decir, bueno, y ahora venga, voy a empezar de nuevo Sí. en otra, a ver cómo empiezo esto. ¿Sabes? Y que cuesta más el hacer trabajar a la imagen. Y a mí me sirve sobre todo mucho ser muy consciente de que lo que estoy escribiendo en ese momento no cuenta. Es decir, como que no me compromete a Típico, nada. Roberto te pone presión, digamos. Exacto. Como, yo voy a escribir, a ver Sí, qué pasa. como decir, casi... No, es que ahora voy a escribir casi mal, a propósito. Y eso me da como un punto de partida o como una primera capa de pintura. Total, claro. Porque si pienso, guau, es que lo que estoy escribiendo aquí se va a esculpir en piedra, me cago y no escribo nada. Eso es muy Fran Petit. Muy Fran Petit y muy Claro, Robert Sendra. Claro, muy Sí, Robert Sendra. sí. ¿Qué más, chicos? A ver. Yo quiero hablar de más una tienen cosa, ganas de contar? Sí. yo quiero a ver qué opináis vosotros, sobre todo Benja, pero bueno, tú también si quieres. Gracias. Gracias por venir. Mira, ahora te vas a ir. A ver, lo conté el otro día en la presentación, lo que me ha pasado a mí escribiendo este libro, que está en parte basado en hechos reales, y que he explicado eso, cosas que más o menos han ocurrido, pero lo he pasado tanto por el filtro de la ficción, y he convivido tanto con esa historia o ese hecho en concreto a través de la ficción, y le he añadido tantas cosas ficticias, que hay un punto en el que he olvidado qué ocurrió y qué me he inventado. Y ahora mismo, si un amigo me pregunta, sí, ¿qué te ocurrió esa vez con la entrevista con el ruso ese en ¿No el te piso? acordás si es tu entrevista o la del personaje? Yo sé que hice una entrevista de trabajo con un ruso en un piso como muy a medio hacer, muy Sí. raro, y que tenía que escribir con palabras clave, Sí. pero no sabría decirte si estaban los cables colgando, Ya. si el contrato que me dio era en cirílico. Yo Sí. creo que... Pienso que quizás sí, pero no estoy seguro, no te lo puedo decir. Claro, y me pero pasa te con cosas... mimetizaste mucho por eso, justamente porque el personaje está muy inspirado en una parte tuya. Claro, O sea, sí. tomaste hechos de la realidad. Sí. Qué loco. Pero me Son pasa como con que- muchas cosas. De la novela, Sí. no sé, es que ahora no sé decir más ejemplos. Pero dicen que los recuerdos son eso, ¿no? Al final los recuerdos que nosotros tenemos es un porcentaje muy bajo de lo que pasó realmente. Que tendemos a adornar nuestros recuerdos para que sean como lo más... que nos los hacemos a medida, un poco. Sí, ¿no? es posible. No sé, o sea, simplemente O según a quién lo se dejo ir, contado. no sé, no digo yo que sea ¿Ustedes así. creen que cualquier persona puede escribir un libro? Sí. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Y por- Que sea mejor o peor, no lo sé, pero Al escribir. final no se sé. trata de contar una historia. Igual que la cuentas Yo. hablando, tomando unas Hablando. cervezas. No, tú puedes contar una historia, algo que te pasó, algo que le pasó a alguien que conoces, un recuerdo. De hecho, hay ejercicios de escritura creativa que se basan en eso, en escribir recuerdos, escribir deseos, ¿no? Escribir cosas que te gustan o que no te gustan. Sí, pero para mí es eso muy puede ser el distinto. inicio de hombre, escribir un libro, a ver, Es que evidentemente. escribir una página. Tiene que ser como sí. una anécdota muy larga. Que Claro, escribir una página la disfrutas y puedes escribirla sin ningún tipo de método. Escribir un libro que sea mínimamente decente, Claro. te hace falta
sufrirlo y estructurarte muchísimo. Que alguien te Claro. ayude, ¿no? Por lo menos es- saber yo creo cómo, que sí. cómo estructurar Es un útil. poco. Yo creo que Sí, sí. sí. Entonces, escribir un libro, claro, todo el mundo puede rellenar 200 páginas de mierda, pero, Claro. pero escribir un libro aceptablemente bueno, ¿Sabes? Yo no sé. antes defendía más el hecho de que las vocaciones o el talento para hacer algo era como el ingrediente principal de algo. Sigo pensando que es un ingrediente Tipo, fundamental. que si sos escritor, tienes que escribir. Tipo, si eres escritor es porque siempre has tenido el gusanillo, la facilidad para hacerlo, la habilidad, pero al final, no sé qué porcentaje es eso, pero si no hay trabajo detrás, tú puedes tener mucho talento que yo no creo vas a que lo escribir. más importante es la pasión, porque Sí, hablamos de la pasión. al final tú dispones de no sé cuántas miles de horas en un año, bueno, no sé cuántas, bueno, de tiempo libre para hacer lo que te gusta, dispones de un número Poco, limitado, poco, pocas horas. poco. Entonces, si tu supuesta pasión, porque todo el mundo quiere escribir libros ahora, si tu supuesta pasión es escribir, pero escribir está al mismo nivel que ir a, Sí, andar en ir a bici, nadar, ir a- claro. andar en bici, Salir de fiesta. salir de fiesta, ir al cine cada semana, ir a conciertos. No, claro, bien. Y yo qué sé, y ayudar en una ONG, si todo está al mismo nivel, es imposible Claro. que escribas un libro. O sea, realmente, no sé si se llama talento o se llama pasión, pero escribir tiene que estar un peldaño por encima de la mayoría de las otras cosas que te gustan. Dedicarle tiempo. Si es trabajo, querés, si dedicarlo- querés escribir hombre, un libro. Trabajo tienes y que tener pasión por sin ello, pasión claro, no le porque digas si no- tantísimas horas. No, es que pero- la de horas que se pierden, madre mía. Bueno, que se invierte. Que se Porque invierte, claro, también- claro. Sí, sí. ¿No? No, que tienes que tener algo que contar. Es que eso Y es el lo tema de la fundamental. cantidad Si de no tienes algo que páginas- contar. Pero cuando te acostumbras a contar, siempre tienes cosas que contar. Es decir, miras la realidad ya pensando en contarla. un Ya, poco. pero no, por lo menos mi reflexión es, quiero contar esto porque creo que le puede gustar a la gente que lo cuente. O sea, yo O a quiero ti, crear. porque decías antes a ti. A mí, pero Claro. bueno, al final escribes un libro, yo escribo un libro primero para que me guste a mí, Pisó el palito, pero segundo, no para tenerlo en un cajón. O sea, No. seamos Claro, realistas. O sea, a mí obvio. me A ver, gusta que que la el gente arte se lea mis comparte. historias, claro. A mí me gusta que la gente lea mis historias y Comparte. Comparte. El arte se comparte. y que me digan, oye, pues me ha gustado tu libro. O no, Sí. no me ha gustado tu No libro. les da, y no por les da esto. vergüenza, no les da como que se exponen. Sí, sí, sí. A mí no. Les cuento, ¿no? A mí Yo, sí. por ejemplo, pintaba cuando vivía en otro país. En la Coslandia. No sé si se dieron cuenta, pero yo vengo de Croacia. Croata de padre y madre. Bueno, pero estudiaste en un colegio esloveno. Estudié en un colegio esloveno, sí, sí. ¿Para qué te estaba diciendo? Ah, no, que yo pintaba, y digo allá, porque a mí siempre me gustó pintar en gran formato, ¿no? Como yo soy siempre muy exagerada y muy de los alemanes y todo, no sé, como muy del detalle, pintaba en 2 metros por 2 metros, básicamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Bueno, he hecho exposiciones y me daba mucha vergüenza. Tal es así que en la exposición más importante, una de las más importantes, que fue en un hotel en Buenos Aires, me emborraché antes. Estaban tipo mi mamá, mis amigas, todas, y yo dije, chicas, no puedo entrar, vamos a tomar una cerveza. Me tomé una y otra, me tomé 2, la verdad, tampoco tantas, Te pero de cerveza artesanal, ¿no? No pude entrar, me dio muchísima vergüenza cuando veía a la gente Qué que estaba fuerte. mirando. Pero también... Y peor cuando, o sea, si pasaban por delante del cuadro Ya, ya, ya. y seguían de largo, yo decía, oh, genial. Pero si después se me acercaban a decirme Ya, ya. A mí me ha pasado... cómo me gustó o tal cosa, o por qué, el tema es el por qué. ¿Por qué pintaste eso? Cuando hacías dedicatorias de los libros, a mí me da mucha vergüenza que lo miraran al momento. Claro. Pero yo con el libro tengo la sensación, ¿sabes cómo? Imagínate que vas a un lavabo público en un camping o lo que sea, Sí. haces tus necesidades malolientes Sí. y Tienes un tema con la caca. Necesidades Siempre malolientes. que Robert tiene un tema con la caca. entonces, o sea, si No lo le piensas, da vergüenza que alguien pueda Olerte. oler tu intimidad, ¿no? Sí. Pero Bueno. cuando tú, digamos, tiras de la cadena y huyes y piensas, ya quien se encuentre mal olor, ya No, se lo no, hará, pero- pero ya tú ya has oído el lugar de los hechos. Pues con el libro es un poco lo mismo, ya está Vale. escrito, yo me alejo y ya. Bueno, es que, Claro, excepto... O sea, estás diciendo que tu libro es una mierda. Claro, que hizo Rajoy de los huevos. una mierda. Ay, Rajoy no, Feijóo, perdón. Feijóo. No para de darte palos igual, ¿eh? Te Ya, das ya. cuenta, ¿no? Pa, No, o el estoy langosto, contando, pero todo él ha puesto el ¿El qué? ¿El micrófono? símil en Para las la- necesidades malolientes. En los...
No, me refiero... Para mí no es así, no es esa la comparación, porque yo lo que me refiero es, a mí también, si digo, el cuadro, el libro llega a gente random, no lo sabés, Vale. como que, ojo que no me conoce, me lo siente. Ahora, si la gente viene como yo, como todos los que te conocen y compraron ya el libro, y te dicen, Robert, me encantó esta parte, me encantó este libro, no sé qué, ay, te identifiqué en tal personaje, te da como cosita. Pero ¿no crees que precisamente crear arte es la forma de extirpar de ti las cosas que te daría vergüenza contar? ¿O que Bueno, te daría a veces reparo? no. Para mí, al contrario, es liberador, porque es esto que no os podría contar nunca porque no sería capaz de abrirme tanto, lo he dejado en un horrocrux, ¿no? Con Harry Claro, Potter, ¿no? claro. Lo he dejado en un elemento externo a mí para que hagáis lo que queráis con él y yo ya estoy lejos. Para que Qué hagáis lo bien. que queráis con él, sí, pero no para... Yo no lo siento así. No es me estirpo nada. O sea, obviamente estás No, contando claro. tu intimidad al final, porque Sí. son A tus eso voy, pensamientos, claro. son tus reflexiones. O que te Pero digan, no- ay, no- qué oscuro, o sea, no la porque- novela de Benja, ay, qué retorcido, qué oscuro esto, Qué asesino tal cosa. eres, Benja. Claro, o sea, no... Al no- final tienes un lado oculto. Jo, ¿qué pero onda? para mí es tan guay tener esa capacidad de crear mundos, de compartirlos, de crear una historia que alguien, primero tú como creador, que digas, hostia, pues he escrito un libro. Y que luego haya gente que eso lo lea. Vale, al final, ¿qué pasa con los conocidos? Porque igual puede haber el compromiso, ¿no? Decir, Claro. hostia, Como sí, todos los que no leímos el libro. Claro. No me ha gustado y ahora como le digo, bueno, sí, ¿no? O sea, ese compromiso. No, pero existe. Benja no, que está en todas las librerías de España. Fíjate, todas- Pero que gente desconocida Regalo de Navidad, Reyes. Que gente desconocida lo lea y te contacte para decirte que le ha gustado. Sí, qué bien. Eso Y mola tengo un una montón. pregunta para Benja. Venga. ¿La historia del asesino de la araña es autobiográfica? ¿Que ¿Tenías algo para confesar? Venga, sí. No, pero mi novela es una pintora argentina. Ah, es verdad lo que hemos... Que no eres tú. No. Mirá qué casualidad. Argentina, pintoras. Yo me imaginé. A mí me hizo mucha ilusión cuando fui a la presentación de tu libro, sin saber más o menos de qué se trataba, que mencionaban a que había una pintora argentina y me generó un poco de expectativa que, bueno, después va para otro lado. Yo pensé que. O sea que te decepcionó un poco. Y un poco sí, la verdad que un poco Oh, sí. No, pero no es que me decepcionó. Primero, a ver, no es que me decepcionó. Esperaba como croata que soy, esperaba un poco más de protagonismo, no sé. Ostras. ¿De quién? ¿De Croacia? De la Argentina. Pero sí que la Argentina tiene mucho protagonismo. Pero es un protagonismo pero de costadito. conciso. Claro. O sea, poco. Es un personaje clave de la historia. Sí, sí, sí. Pero además pensé, es que esa Claro, pero yo es pensé que no puedo que explicar había- mucho de eso, No, porque no, es no, una no, porque porque es un vamos a hacer- personaje que es una persona real, Silvina Patán, y es la autora de la ilustración de portada además. Y es un personaje de la novela. Que Sí, me no, dio tampoco ella. podemos decir mucho. No puedo porque- decir, no puedo porque, decir más. Como dice, es clave. Sí. Pero bueno, retomamos que era Argentina. Es que yo pensé que iba a tener otro tipo de participación. Pensé que ya, no sé, como ahí. Pero, a ver, no es que decepciona el personaje. Yo pensé que iba a tener más. Bueno, porque tú eres argentinidades. argentina, eres Exacto. artista argentina y la esperabas. Fija que está hablando de mí. No era yo. No te conocía, entre otras cosas. Y tu novela, Benja, o sea, la trama principal es autoconclusiva, pero hay una trama Que es secundaria autoconclusiva. Bueno, que termina. como que no da pie a continuarla en Ah, otro vale, libro, vale. ¿no? O sea, sí que termina, no otra No forma sé. de decirlo. Eso depende cómo lo mires. No, yo creo que sí, la principal sí. Pero luego hay un cabo suelto, que es una secundaria, que Ah, sí que sí. hay un final abierto para esa trama. Sí. No sé si eso lo has hecho para darte la oportunidad de continuar. En principio no. Y no quieres continuarla. Ya hay varias personas que me han pedido una segunda Es parte. que tiene fans. Tiene fans. No, que Es me que han, da pie, da me pie, han ¿eh? sugerido que podría haber, no por esa trama en concreto, Yo sino creo que por sí, el por personaje, por el protagonista. Sí, pero el protagonista... Que podría haber más historias de Jesús García. Claro, Claro, más eso, casos, pero no más una- casos. claro, más Teniendo en casos. cuenta la situación que plantea esa trama, Sí, da pie, realmente. da pie. Yo no, esa trama secundaria que queda abierta, mi intención era dejarla abierta, que cada lector decidiera. Claro, para mí no. Pero, desde mi punto de bueno. vista es así. Puede dar para más. Para mi punto no es necesario. No es necesario, pero no, sí que pondría al investigador en otras. O sea, en otro libro, ¿no? Como Pero aprovechando ese caramelito que deja abierto. Sí. Hombre, es que eso realmente da para... tanto para Y Fran Ah. Petit tiene segunda parte.
No, la segunda parte de Fran Petit es mi vida ahora, quizá. Sí. Quiero decir... Ostras. Siempre Es un- escribiendo no es un sobre poco- el mismo. No es un como- poco pretencioso eso. No. Un segundo libro sobre él Eres muy mismo. joven. Sí, pero aún más, sí. O Ya, sea, pero para hacer una quiero autobiografía. decir... No, autobiografía no. Ah. Sino Sus que... memorias. No, Mis no, sino que, memorias. digamos que lo que vive Fran Petit se puede parecer a lo que yo me he estado preguntando todos estos años y por lo tanto lo que yo haga a partir de ahora en mi vida es como la segunda parte del libro que nunca será escrita, pero, Vale. ¿sabes? Es como que yo siento que estoy viviendo... A lo mejor cuando tengas 80 años, sí. Que las Sí, escribes. sí, Cuando tengas 73 novelas publicadas. claro. ¿Cuántos libros, cuántos cuentos escribiste? Hostia, no los tengo contados. En los últimos años mucho más que en todo el resto de mi vida. 100, No, 50, 500, para arriba, para abajo, para dónde. bajo. Bueno, 50. ¿30? Bueno, bien. Sí, quizá unos 30. ¿Vos, Benja? No lo sé. Porque Muchos. yo que los de vivir de... Bueno, vos igual en el de vivir del cuento te metiste allá con un par de cuentitos. 3, el tío. Sí. Sí. O sea, Es el más- estás robando Me he el- enchufado. Poco a poco. Me he enchufado. Además he hecho una entrevista, me he Poco a colado aquí en poco. el debate. Sí. Te estás robando el Sí, podcast. sí. Es vivir del Benja. Es que es más cómodo. Es más cómodo. Vivir del Robert. Es más cómodo, Un podcast exacto. De Benjamín Recachá. Es más cómodo colarte en el podcast de un amigo que crear tu propio podcast. Edición y todo el trabajo sucio. Robert Exacto. Sembra. Yo paso Ahí 8 horas editando para que la estrellita venda en todas las librerías de España. Ahí está. Muchas gracias, Robert. No le gusta, ¿ves? No le gusta. Has metido a serpiente en tu casa. Bueno, eso todo por vos porque quedarte con el podcast. ¿Y ¿Qué tú más? qué? ¿Yo qué? Tú te has colado aquí No, a mí me sin invitaron. tener ni un cuento escrito. O sea, que- Disculpame que me invitan. Y bueno, pero que no me ayudan. ¿Y tú te animarías a escribir un cuento para el podcast? Yo creo que tengo muchas historias para contar. Ya, eso Sin sí, duda. desde luego. Entonces necesitaría igual que Anímate. poquito de ayuda. A mí me interesa que personas que no escriben habitualmente, si se les da un poco bien, y Sí. si, por ejemplo, se dejan Como en mi aconsejar... caso, por ejemplo. Claro. ¿Tú te dejarías aconsejar? Yo sí, plenamente. Claro, o sea, Plenamente. totalmente. O Pero sea, hasta el yo- punto de cambiar un final o una trama, dar una Sí. vuelta... Es que no creo que la cambies. No, mira, tengo... Te voy a dar buena trama. Tengo un amigo que no escribe, bueno, pero, o sea, escribe muy bien, pero no escribe ficción, pero lo estoy persiguiendo desde hace 3 años porque es que me contó una historia de ficción que quería explicar y es genial la historia, pero él no es escritor ni tiene la Claro. costumbre de escribir. ¿Ya has pensado en robársela? No, ¿Sabes cuál no es el porque la tema? tiene que escribir él, porque requiere muchos conocimientos sobre arte que yo no los tengo y él sí, o sea, yo para ponerme a su nivel de conocer el background para explicar esa historia, debería dedicarle demasiado tiempo. Es una historia, bueno, ahí lo dejo. Hay una novela muy chula, está muy bien escrita y muy adictiva, se llama La Trama, que se basa, o sea, la premisa es esa. ¿Cuál? Un alumno de escritura le explica al protagonista de la novela ¿Cómo escribir? la trama, porque ese alumno está convencido de que es la mejor trama de la historia. O sea, que esa trama le garantiza que va a ser un bestseller, que va a vender miles de libros y tal. Y entonces cuando se la cuenta, el protagonista está convencido de ello. Además es un escritor fracasado, el protagonista. Y él, claro, pero no puede escribir una novela con la trama de otro autor. Entonces resulta que ese alumno muere Hostia. al cabo del tiempo y entonces No voy a leer el libro. Yo él Lo estaba apuntando en el móvil. Leer Pues la trama. el asesino de la araña es... el profesor aprovecha esa trama para escribir una novela que se convierte en bestseller. Esa es la... Qué chulo. Y luego pasan cosas. Como la trama de la trama. A mí igual ¿No me hay una parece... película parecida Puede ser, de un creo que hicieron guionista? peli. Creo que hicieron peli de esto. Listo. No me acuerdo Veo del la autor película. de la novela. ¿Sabés que igual me pasa que, o sea, ustedes que me conocen saben que a mí me pasan muchas cosas en la vida, como historias. Otra Yoda. Y- No sabemos qué porcentaje es real, el que he inventado. igual, pero- igual no sabemos, capaz que mi propia realidad, yo considero que tengo un montón de historias interesantes para contar, igual no. Pero ¿sabes que eso es irrelevante? Claro, porque yo Que ya sean lo cuento, reales yo ya o lo no. cuento interesante, entonces... Claro, pero oh, que sean reales o no, Claro. es lo de menos. Lo importante es que tengas esas historias que contar. Claro. Bueno. Yo creo que deberías escribir un cuento para el podcast. Igual me invitarías a... ¿Te escribir un comprometes para la temporada que viene? cuento? Sí, estamos hablando cuando... Puede ser dentro de 10 meses, quiero decir. Ah, perfecto. Sí, dale. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, igual la gente si escucha, si este podcast se llega a publicar y dice, chicos, sí. no la inviten más. No, hombre, no.
No. Sí, yo encantada. Vale. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Palabras finales. ¿Cuánto llevamos? Uy, Mucho casi. más de una hora. Nada, yo diría que la gente puede comprarse los 2 libros, porque creo que este verano, por ejemplo, Totalmente, o pueden, sea... se complementan bien en el sentido de que te dan muchas emociones bien concentradas en pocas páginas, bueno, algunos más que otros, pero... te da, Algunos más concentrados, otros Sí. un poquito más laxos. Pero que te da muchas que no son libros en los que te tengas que esforzar para meterte en la lectura, sino que son libros No. estilo Netflix, que cuando tienes pereza de no hacer nada, entran bien estos libros. Sí. Y No sé si me gusta eso que estás diciendo. a mí sí, porque ¿Tu creo que libro? mucha gente el factor diferencial de Netflix o de la televisión respecto a los libros es que los libros normalmente exigen un plus de esfuerzo. Estos libros son suficientemente visuales y son suficientemente amenos y ágiles como para que entren con facilidad y... Para mí no tanto, ¿eh? O sea, El de Benja, no sé todo ya, sí. le venga, así que obvio. Le venga. No, me parece, o sea, al ser temas diferentes, yo tu libro me lo leí en 2 días. O sea, que es la mitad del tamaño que tiene, pero podría ser un libro pesado, porque no es como, también, no me acuerdo con quién estaba hablando hoy, que leíamos un libro que tiene mucho dato y mucha... Este no. No. Vale. Digo, otros libros que lees, que por más que puedan tener, no sé, 150 páginas, 200 páginas, a cada paso es una información que tenés que estar reteniendo, porque si no, no te enteras de nada. Tu libro va un poco más hacia las emociones y es fácil de asimilar. Creo que es un poco más llevadero. Yo, por ejemplo, ambos libros los leí en mis viajes en tren, o sea, transporte público me refiero, ¿no? Que tenía mi tacita de té y estaba tomando. El de Benja sí se me complicó un poco más, porque como vos estás siguiendo una trama Claro, de una plantea más preguntas o investigación, interrogantes. claro, hay como... Tenés que conocer que a un comisario, que a la policía, que a los que le colaboran, que hay pica con otro de otra, no sé. Me parece que es diferente. Yo creo Y que... si tuvieras que elegir qué tipo de... O sea, ¿a qué tipo de vacaciones le iría bien cada libro? ¿Qué elegirías? Bueno, unas vacaciones largas. ¿Pero qué país, qué tipo de viaje, qué tipo de transporte? Uy. A ver, yo creo que los 2 son perfectos libros para vacaciones, ya que estamos en verano, vamos a promocionarlos. ¡Qué casualidad, pues! No sé en qué momento estarás, querido oyente, pero acá estamos en verano. Y si no es este verano, es el que viene, o sea que no Sí. pasa nada. A ver, yo si tuviera chicos pequeños y tal, quizás el de Benja no me lo llevaría, porque es para concentrarte un poquito Claro. más. No, o sea, más allá de que tiene, que le hacemos la coña que tiene muchas páginas, tiene mucho dato y sirve. O sea, sirven estos datos porque hay muchas más historias, muchos más personajes de los que hay en La Parida. Entonces, por eso, yo no considero que haya datos irrelevantes porque todo va como construyendo a los personajes. Sí. Sí. Pero sí que me encontré con más datos. Y por ejemplo, yo que leo más en transporte público, me costaba más concentrarme. Sí, es verdad. Y corres el riesgo de despistarte Y después, una exacto. parte, y que es normal, porque no siempre leemos con la misma atención. Entonces, Exacto. es normal. Pero igual sí se lo recomendaría más a personas que digas, bueno, a ver, quiero algo que me enganche y que, o sea, que me atrape para, no sé, desconectar de las pantallas, del móvil un poco. O sea, no me quiero ver una serie de Netflix. Esto está perfectamente planteado como una serie, para mí, desde esto de la escritura de las escenas, ¿no? El de Robert me pareció un libro precioso, me encantó. Es muy ameno, se lee súper fácil y súper rápido. Ese sí que es un libro para irse de cualquier vacación. O sea, que no requiere una... Pero sí que te involucra un poco más las emociones, porque haces como una autoevaluación de qué lado estás, ¿no? Del lado de Jordi, del lado de Fran, Judith. de Judith. Entonces, que son los personajes todo el libro. Yo creo que el de Robert es un libro con el que te puedes sentir identificado perfectamente con cualquier personaje. Claro. Cada uno se sentirá más con... Porque lo que cuentas, o sea, son cosas cotidianas que nos ocurren a todos. Es decir, cosas esas comidas de olla que todos tenemos en momentos determinados, ¿no? Y al final es como muy cercano. Y me gusta mucho la doble línea temporal con Sí. la que lo cuentas y que estén intercaladas. Sí. Y eso lo hace muy
muy ameno, y hace que no... O sea, que no te canses en ningún momento de ninguna de las líneas temporales, sino que lees una y mira, ahora retomo lo otro, mira, estaban aquí, así. Y sí, de hecho, se lee muy rápido. 3 líneas temporales, porque es la Sí. de la Sí, historia sí, de sí. Fran, la de la historia de Jordi en el pasado y la de la Sí, historia de cierto. las conversaciones Exacto. entre Fran y Jordi. Claro. Exacto, sí. Sí, y eso yo de verdad que a mí me gusta mucho, o sea, me gustó mucho Sí. cómo lo tenías planteado y creo que lo puede leer cualquiera. O sea, es que realmente lo puede leer cualquiera, ¿no? Benja fue importantísimo para el libro porque fue uno de los lectores cero y me hizo replantearme el final, que era, o sea, para mí no era tan importante el final, pero que evidentemente un final es muy importante, así que debía revisármelo, y tal y como estaba planteado ese final, le quitaba peso al conflicto que había ido manteniendo Claro. toda la novela. Claro. Y Yo me Está acuerdo- muy- me cabré. hablando con El él, final está muy bien. hablando con él en la cafetería, aquí abajo, Ah, pues sí. acabamos viendo un poquito cómo dar una vuelta a ese final. Y para mí, lo que ha hecho el final, que al final Menos mal que es puse- escritor, ¿viste? Se nota que es nuevo. Es nuevo. o sea, con el capítulo, o sea, con el epílogo que hay ahora, le revaloriza todo el conflicto anterior. Es que cierra, es como que van llegando así todos los misiles de distintas historias, distintas líneas de tiempo y tal, y cierra súper bien. Yo me cabré mucho, no con Robert, sino con el autor, con el narrador, Que soy con Que básicamente Rubén. porque me parecía que era muy tal y como lo tenía El planteado. alter ego el que me cae mal. Ese. Pobre. Siempre lo hacemos Este muy- que tengo aquí enfrente. Porque me parecía que era muy injusto con el personaje de Judith. Y Bueno, o sea, pero que es- no, o sea, tal y como estaba en el borrador. Ah, no me he vale, leído la vale. versión definitiva. Ah, Entonces, vale. me parecía que... ¿Todavía no leíste la versión No, definitiva? Ay, no. me muero. Y lo... Pero bueno, al final es una opinión personal, quiero decir que yo puedo verlo de esta manera y cualquier otro lo vería de otra, Sí. es decir, pero me parecía que era ese personaje necesitaba Sí, hay personas, una cosa, o sea, que hay lectores que me dijeron que lo que más les gustaba del manuscrito fue el final. O sea, depende mucho de Ya, cada no, o sea, persona. al final, pero igual- coincidí con lo que dijo Benja, me convenció de alguna forma y supe que tenía que darle una vuelta. A mí me gustó mucho el final. Claro, pero tú no te leíste el No, el por borrador. eso, estoy ahí. Entonces, y ahora cuando me ¿Puedo leer el cuando borrador? lo lea de nuevo, Ah, sí, lo tendré por ahí, sí. cuando lo lea de nuevo, pues entonces diré... ¡Aún peor, joder! ¡Vaya inútil! Dejó el borrador, libro de mierda. Y lo que decías de Netflix, de la serie, Ah, sí. es verdad que yo escribo de una manera muy visual. O sea, yo me imagino las escenas. O sea, yo escribo estoy viendo lo que estoy escribiendo. Va, pero vos también me imagino. Sí, Vale. muchísimo. Bueno, y al final, ¿qué pasa? Que ocurre, aunque los capítulos sean largos, las escenas son cortas. O sea, acabas Sí, sí, viendo, pues eso, escribiendo pam, pam. Y te lo imaginas como eso, como una serie, como una peli. Sí. Sí. Y es Y una manera muy- me cuesta mucho escribir cuentos porque un cuento tiene que ser breve y economizar mucho las palabras, pero para mí es esencial que haya una atmósfera, Claro. que lo visualice yo y que lo visualice la persona, y eso implica palabras. Claro. Y por eso me cuesta mucho ser breve en los cuentos. Bien. Pues bien. ¿Qué Muy más? bien, ya en la tarde, ¿no? ¿Estamos? No sé, ¿tienes alguna Bueno, cosa palabras finales. conflictiva No, ahí que... Cada cosa ella quiere que les dé caña, pero no puedo darle mucho. ¿A quién no le recomendarías nuestros libros? A quien tenga aracnofobia. Vale, sí. No. ¿Yo a quién no lo recomendaría? No. A quien tenga aracnofobia. No sé, a mí la verdad que me gustaron mucho los dos. Entonces, lo que pasa que digo que de Robert es un libro precioso, como digo, porque es más sentimental. No podría decir que el de Benja es un libro lindo, es un libro atrapante. O sea, es más Atrapante es claro, una buena no es que dice, definición. ay, qué lindo libro. Es como mata a la gente, qué divertido. Lindo no es. ¿no? Claro, pero está que es muy bien escrito, esto es muy también ágil. Y después del reto de escribir novela negra, ¿te gustaría seguir en ella o lo has probado y crees que ya está? No, o sea, depende de si tengo una buena historia, pues la haré. ¿Pero cuál O sea, sería tu género predilecto?
Es que no tengo, no sé. A ver, siempre que... con mis novelas anteriores, en esta... Bueno, también hay, pero menos. Siempre como un nexo común en todas es que aparece el viaje. Esto ya lo hemos hablado en alguna entrevista, ¿no? Somos unos pesados, no paramos de hacer entrevistas Siempre entre nosotros. Es muy hay endogámico. viajes físicos, pero sobre todo viajes personales, viajes internos, ¿no? De crecimiento, bueno, crecimiento personal. Bueno, pero muy también te acorio, gusta ¿no? mucho Pero- viajar. Bueno, Escapando Sí. del recuerdo era una road movie, en el fondo. Sí. Ese lo leí. Es muy bueno, me gustó Sí. mucho. Esa es la novela que escribí cuando me quedé encallado con esta. Es una historia muchísimo más sencilla y no... Pero es muy... Esa sí que es muy veraniega, ¿ves? Esa. Sí. Bueno, esa la sí es verdad que veraniega, sí. claro. Sí, se lee muy A mí bien. me pareció muy light. Esta Sí, me sí, parece un por poco eso. más. Es Claro, muy light. parece mucho Es una más. historia ¿Pero muy light en qué light. sentido? O sea... Es muy sencilla, Claro. no tiene nada. O sea, Bueno, pero Tranqui. la sencillez tiene su encanto, bueno, yo creo, esa ¿eh? sí que es una para leer sin pensar, porque al final Claro. no hay... Sí que hay conflictos, pero bueno, que no... Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ese libro. No. Vamos a hablar para días de arañas, ovejas. Pero No quizás- te acordaba el nombre y lo tuve que leer. Días de arañas, Bueno, reflexión final. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cerramos? Cierra tú. ¿Cómo cerramos esto? Bueno, Hay que cerrar. dentro de 10 meses, ¿tú vienes al podcast Vamos a otra ver vez? si dentro de 10 meses vuelvo como entrevistada, digamos. Exacto, porque sí, porque lo digo yo. Ah, porque sí. A ver si me animo a escribir un cuento. ¿Quién me lo va a leer el cuento? ¿Vos o él? Depende Sí. de los personajes que haya y todo. Quizás será Cristina Cristina Palacín. Quiero decir que leerlo podemos leer quien tú quieras. Ah, bueno. Quiero decir, No, Lo que para claro, que me lo dices. critiquen, claro. Ah, claro. los dos, si quieres. O sea, ¿es muy exagerado tener un lector cero de un cuento? No. exagerado, no, para nada. Y tú eres muy exagerada, así que... O sea, yo necesito Exagerado sería rueda tener- de prensa para directamente para No, el claro, cuento. claro. Exagerado Claro. sería tener 100 lectores cero, pero... No, bueno, tampoco conozco a tanta gente. Bueno, perfecto. Bueno, me encantó haber participado de esto. Es muy divertido. Eh, Hemos acabado el mate, ¿no? ¿Quién Nos ha ganado? acabamos el mate, ya está lavadísimo. ¿Quién va a ganar las elecciones? No, al final hemos quedado que los dos libros, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que pactar, hay que Para hacer mí- un para gobierno mí de coalición. Para mí, Robert, Sí. porque... A ver, es que hay que compensar que el suyo se encuentra en todas las librerías de Ella España. tiene Y en el mundo incluso. yo todas creo. las librerías. Es que es ¿entendés? modesto, Benja, es el mundo. Claro, tiene fans. Escúchame, ya está publicado. De Claro. todas las librerías Vamos del a ver, mundo. ¿y él no? El que llenó la biblioteca de San Quirze el otro día, Claro. que Tenemos- la gente no se podía ni sentar. Nosotros A ver. teníamos miedo de que no vaya nadie a tu presentación de Pero ¿por qué libro. sois tan cabrones? Porque era muy lejos. No, yo sabía que vendría. Bueno, era gente. lejos para vosotros, pero para la gente que vive en San Claro. Quirze era cerca, ¿eh? Claro. Ah, pero yo no sabía que había tanta gente en San Quirze. Pues ¿entendés? Más de 60 personas, ¿quieres decir? Claro, o sea, no, bueno, pero que todas iban a ir a... Hay 20.000 habitantes en San Quirze. Bueno, pero en Vilanova hay 70.000. Bueno. ¿Y? Y en No, Sorta digo, hay 1000. chiquito. Pues fíjate, cuando presentes tu cuento en chiquito. Vilanova... En Vilanova. Y, mira, como por- Aquí lo importante es qué porcentaje de la población asiste. Ahí tenemos que evaluar. No, los no, libros. pará. Y lo que me gustó fue que entramos y era sala llena. Llena. Estaba todo el mundo ahí, todos los fans de Robert. Sí. Y de Jordi. Y desfilasteis por ahí, por en medio de Hice todo. así, abrí mi abanico y pasé. Porque yo tenía abanico, le había regalado a una amiga. No, pero yo estuve 2 días que cerraba los ojos y veía escenas de ese día. Es que fue un día muy bonito, ¿eh? Es que mucha gente. Yo que no quiero hacer una boda y que todo el mundo tiene Ahora una boda. querés, ¿no? ¿Te gusta? No, Ah. que digo que ya tengo mi boda fue esa, quizá. Quiero decir que eso de qué día más guay. Se casó con su libro, No, digamos. pero que ese día tan guay que voy a recordar toda la vida, pues no sé, quizás era uno de estos. Pues es que Bueno, este habrá ya es, muchos. Este ya es días uno, guays, claro. Este ya es uno, vamos viendo qué pasa. Vamos viendo la segunda parte, lo que decíamos, ¿ves? Ahora Bueno, vamos viendo, claro. La segunda, bueno, sí, da igual. Va a escribir su segundo libro, va a ser sobre cuando presentó su primer libro, ¿no? De tu- Pero tiene que ocurrir algo, si no, eso no... Yo propongo que lanzo el reto, a ver si nos atrevemos. A ver. Que en el próximo libro de Benja Sí. aparezca un cameo de un personaje mío Ah, yo quiero aparecer. y que... No, Ah, no. no, yo digo que... Como un cameo. En la ficción, es decir, por ejemplo, que en el próximo libro de Benja aparezca un personaje de La Parida Vale. y en el próximo libro mío aparezca un cameo de un personaje de Días de Ay, Arañas, ¿y yo? Frutas y Ovejas. ¿Y yo dónde aparezco? Tú lo moderas el debate, ¿no?
Si tú hablas de esto que era ¿Le bonito. pueden poner mi nombre a uno de los Pero yo personajes? estoy escribiendo una novela fantástica ambientada en el Pirineo aragonés con personajes mitológicos y niños. ¿Cómo Que se meto llame ahí? Lucía. Fran Petitus. Puedo crear un Y brujo, Lucía. un mago o algo Claro, que sea... claro que sea. ¿Qué? Fran Petit. Fran Petit, Fran o Petit. Fran Grande. el pintor, Jordi. Jordi Calvis. Sí. Yo creo que hay Bueno, algo le que voy a hacer. dar una vuelta Hay que a esto, pensárselo eso. A ver cómo lo puedo O sea, meter ahí con calzador esto. Ya veremos. Bueno, A mí pone no. Taberna Lucía, Ya, algo, ya no sé cómo puedo ponerlo. ¿Cómo? No es difícil. ah, vale. Pues, Porque hay una parte- Lo que es tener experiencia. Claro, hay una parte- no, Lo porque que hay es ser una- un lector, un escritor bestseller. Hay una parte que ocurre... Hay 2 líneas temporales también, no, 3 incluso. Y una es en el presente y el protagonista es un periodista. Joder. Que soy yo, Blanco y en básicamente. botella. De hecho, no tiene mi nombre, pero Se casi. copió tu libro. Entonces puede ser compañero de trabajo. Ah, no, bueno, a ver. Pero no era fantástica la novela. Fran Petit, compañero de trabajo de... La novela, Vale. pará, Pero ya más ¿esta ya del mayor, ¿no? Pirineo? Como que ya ¿Esta crecido. novela del Pirineo? Sí, pero tiene doble línea temporal. O sea, tiene la línea temporal de que Bueno, es el... triple, dice, igual que la Bueno, mía, triple, pero porque esa- hay un personaje que... ¿Seguro? 4. Sí, son 3. Hay un personaje que le está contando un cuento que ha escrito él a su hijo. Y ese Ah. cuento está basado en sus recuerdos de infancia. bueno. O sea, al Vale, final vale. es como muy ¿Eso es muy autobiográfico. Princesa Prometida? Sí, una Qué parte guay. Sí, sí, Qué sí, chulo. No la vi. sí. O- Yo tampoco, pero sé un poco o- por encima. Creo que la vi, pero no me acuerdo. o es mi... Bueno, no, es mi novela favorita. Y una de mis... La novela es increíble. Qué chula. ¿Y de qué va? Así Bueno, una cuando frase. dejen de escribir así libros, igual me la compro, ¿no? Porque tengo como ahí en cola para leer. Es una historia de batallas y de princesas y amores y platónicos y de piratas y aparecen monstruos y un príncipe muy malo. Es como una novela de caballerías, pero con un humor muy fino. Me es gusta. muy chula. Qué chulo. Muy chula, muy divertida. Y Bueno, no ya sé. saben, los que quieran pueden comprar la princesa. ¿Habrá alguien escuchando esto todavía? Vendía. O Yo ya creo que habrán sí. desconectado ya. Yo creo que sí. Sí, Mandadnos vuestras preguntas. eso es. Al principio tendríamos que haber dicho, como vamos a anunciar al final del podcast, ¿entendés? A todos los que nos dejen su comentario, Sí. ¿entendés? Como que íbamos a sortear algo. Ah, vale. Al final. Pero claro, lo lógico sería sortear los libros. Mm. Y eso es negativo porque estás No, paralizando no. las ventas. No, Nadie no iba a compra. haber no iba a haber ningún sorteo. Nadie compra porque espera a ver si gana el No sorteo. iba a haber sorteo. No hay Era sorteo. mentira para que se queden hasta el final. Vale. Era Podemos solamente- sortear ¿Qué? Un mate con Lucía. Un mate con Lucía. tú. ¿Qué? ¿A mí? Me rompió el teléfono. Yo no he sido, pero ¿Qué fue? no sé. Bueno, hemos destruido algo. Se sortea. Me sorteo yo a mí misma, básicamente. No sé, Pesadilla. no sé si eso tiene... Em, Eso sí es legal. No, igual era para. No sé si es legal. Sí, yo soy mayorcita. No, pará. Vamos a, hay que ir cerrando, chicos. Sí, Va, sí. gracias, Venga, Rafa. que ya estamos. Bueno, gracias. Gracias por haberme invitado. Me retiro de mis sapos. ¿Están contentos? Sí, estoy muy divertido. Muy Está bien. bien. Sí, Eres una buena que esperaban moderadora. un poco más de mí. No. Justo eso esperábamos, más no. Ya sabemos lo que podés dar. Por eso te invitamos. En realidad era que queríamos hablar nosotros, pero bueno. No se iban más. Lo que sí que veo es que ha habido poco conflicto, digamos. Pero... Ay, es que, a o sea, ver. me da miedo que hayamos generado expectativa de conflicto y no haya La existido. gente generó. No, yo creo que eso fue. No generamos nosotros expectativa de conflicto. La gente lo generó después de conocernos, sí. Ah, ¿qué? No Bueno, sé. usted. ¿Qué gente? Gente, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Lo hacía? Esto lo vas a tener que editar. No necesito nada. ¿Cómo no se editas en 1 hora y media que estamos grabando? Bueno, no Bueno, pasa pero nada. el podcast es suyo y puede poner lo que quiera. Ya. O sea, Sí. pueden meter... Yo creo que 3 la horas. gente se va a quedar un ratito. Y lo pueden partir en varias jornadas. Sí. Incluso pueden escuchar durante el viaje a Sí. Croacia en Vale. coche. Sí, o pueden, No, hay cosas que podemos ir cortando. pueden hacer una siesta, luego despertarse y estar por aquí por el final. Hola, ¿qué Vale, tal? Buenos días. Y ya perfecto. está. Sí. Mientras tiendan la ropa. ¿no? Exacto. ¿Cómo es? Exacto. Para, ¿qué te iba a decir? ¿De qué estamos hablando? De, Ah, del libro. de despedirnos ya. De cerrar de una vez. De que cerrar. No voy a editar nada. No, que te Incluso la decía vaselina la voy a dejar. que para mí pero- la gente tenía mucha expectativa porque sabe que nosotros tres somos como personas muy
que nos conocemos mucho, Claro, que hablamos, como que somos somos un poquito cañeros. famosos, aparecemos en las revistas del corazón. Que vos sos y- famoso, que librerías. tenés fans, Sí, pero sí, bueno, sí. y, qué sé yo. Yo, a mí, la verdad que me gustaron mucho los 2 libros, no voy a hacer mierda porque la verdad que me gustaron. ¿Qué querés que te Eso está diga? guay. Hay que leer, Sí, Y escribir. siempre. hay que ver conclusiones del señor Benjamín Pecacho. Lean, por favor. Yo agradecida, la verdad, de que me hayan hecho leer tanto, porque creo que hacía años que no tomaba un libro. El último libro que leí fue una mierda. Tipo O sea, el novela mío rosa. anterior, ¿quieres decir? No, ese me lo terminé. No, ese me lo terminé súper rápido. Y si Sí. tuvieras que elegir, imagínate que Benja y yo, el próximo libro que, Ah. que hagamos cada uno, Sí. coincide también en el tiempo bastante. ¿Cuál Si- leo primero? No. Si tuvieras que elegir cuánto tiempo tendríamos que esperar para volver a la carga con nuevos libros, ¿cuánto no, dirías? yo ya, tipo el ¿Sí? año que viene, sí. Vale, sí, vale. sí. Yo... Yo feliz, aparte es que para mí fue una... No cerraban más el podcast. Me voy a repetir, pero para mí personalmente leer de 2 personas a las que quiero y que comparto mi día a día y todo, para mí es espectacular. Entonces yo, Qué guay. give me more. Muchas Sí, gracias, sí, Lucía. me encantó. Muy Ay, bien. ahora llora. Es Yoda. Está quedando. ¡Guau! Cerramos, por Esto favor. sí, ya, por favor. Hasta aquí ya. Cervezas ya, ¿no? Bueno, Sí, adiós, sí. nos vamos a tomar una cervecita para festejar. Festejar? Sí, no sé, Festejar siempre el hay que debate. festejar la vida. Ah, si en català festejar vol dir com... seducir. Celebración. Empezar a salir con una chica, tal. Ah, ¿sí? Sí. ¿No? ¿Festejar? Sí, pero también puede Y ser pará, y irse si yo de digo. fiesta, ¿no? Ay, vale. no, chicos, no, mira, si yo digo festejo mi cumple, no. Sí, sí, Ligando está con tu correcto. cumple. Totalmente, es correctísimo. Digo, Correctísimo. vengan a festejar mi cumple. No, bien, bien. Bien. Robert tiene una mente. Pues entonces No, nos no. vamos a celebrar ¿El qué? Si no pasó nada. y que es martes. Es típico. No tiene de Fran- fin, esto típico no de tiene Fran- fin. Esto no se le va a cortar. Cortar. Entra música. Adiós. Adiós. ¿Qué? Dilo ahora. Gracias por darle vida a este cuento. Gracias por darle vida a este cuento.